¡Epa, compadre! ¡La hojilla! Estamos en la hojilla. Hojilla, ¿cómo es que dice la propaganda aquella, Nicolás? Hojilla raspapalante, que duran hasta que aguante. Mario, ¿qué tal? ¿Cómo está la hojilla hoy, chicos? Anoche te estábamos viendo, Fidel no se pierde la hojilla. Rumbo al socialismo, con Chávez, todos somos sus hijos e hijas. El pueblo es el hijo de Chávez. Mensaje para la hojilla, para la continuidad de... La hojilla. Bueno, La Hojilla es el programa más visto de la televisión venezolana, sin lugar a dudas. No lo digo yo, lo dicen los números. El programa con más credibilidad que hay. Y Mario Silva es un gladiador, amado por el comandante Chávez. Mario Silva, amado por Chávez, valiente, gladiador, inteligente gladiador, él y todo su equipo. Así que honor a Mario Silva y a su programa La Hojilla, que en vida del comandante Chávez en este planeta, digamos, en vida terrenal, bueno, lo defendió con todo, pues, con todo, con los codos, con las uñas, con la verdad, con todo, siempre lo defendió. Gracias, Mario Silva, gracias, hermano. Gracias, mi amor. Prepárense. Bueno, yo además de cristiano, yo no soy solo cristiano. Yo soy un revolucionario y también soy marxista. Asumo el marxismo. Revolución es sentido del momento histórico. Es cambiar todo lo que debe ser cambiado. Es igualdad y libertad plena. No se trata de solo de hablarlo y proclamarlo, hay que construir el socialismo, nuestro socialismo en el siglo XXI, en Venezuela, en el marco de América Latina y en el marco de los acontecimientos mundiales. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria. Por eso es que ahora tenemos la fortaleza de contar con la nobleza de un ser justo y combatiente. Nuestro presidente, hombre obrero y de los barrios, él sí manda con su pueblo porque es revolucionario. Buenas noches, ¿cómo están todos? Bienvenidos a La Hojilla. Esta noche tenemos el programa partido en varias partes, ¿no? Primero que nada, felicitar a todo el pueblo venezolano. 16 años de su victoria del pueblo venezolano. Y digo del pueblo venezolano, tanto pueblo armado como pueblo civil. Hace 16 años, un día como hoy, estaba la gente en Miraflores, esperando al comandante Chávez. Realmente el comandante Chávez emite aparece en cámaras el día 14. El día 14. Bien, hoy tenemos varios temas. Voy a comenzar primero con Rafael Belisario, que es asistente de Freddy Bernal. Está ahorita a cargo de coordinador de Chamba Juvenil. Y tienen ahorita montado un campamento agrourbano en Guatire. ¿Verdad? Queremos darle difusión. Ahorita mismo estuvieron trabajando hoy todo el día. Discutiendo política, también discutiendo agricultura, están discutiendo varios temas. A ver, Rafael, para hacer la difusión, ¿cuántos jóvenes hay? Tenemos alrededor, Mario, de 680 jóvenes, ¿no? De diferentes partes del país, que de alguna manera u otra se han organizado a través de estados mayores agrourbanos. Entonces, tenemos ahorita la presencia de 14 estados, entre ellos Distrito Capital. Bueno, son jóvenes que de alguna manera u otra nosotros los caracterizamos como jóvenes patriotas, ¿no? A pesar de la guerra inclemente que vive nuestra república por parte del imperialismo norteamericano, torpedeando de manera diaria nuestra economía, estos jóvenes han decidido que la producción es el paso importante, el paso indispensable para salir al frente de la guerra económica. Debemos entender, Mario, que ahorita
hay una evolución en materia del conflicto. Primero era la teoría clausewitziana, que eran los estados contra los estados. Ahorita podríamos decir que es la teoría de la profesora Mari Kaldor, la guerra en la era de la globalización. Y Venezuela permanentemente está asediada por diversos modos o diversos mecanismos de hacer la guerra. Entre esos, la guerra económica juega un papel bastante importante. La profesora Pascualina Curcio, con acierto, ha dibujado bastantes aspectos o bastantes fenómenos que caracterizan a la guerra económica, ¿no? Entonces nosotros desde Chamba Juvenil Agrourbana, atendiendo las orientaciones del presidente Nicolás y del ministro compañero Freddy Bernal, nos hemos puesto a la tarea de la producción. Ahorita, bueno, estamos trabajando en los 5 proyectos estratégicos que transversalizan la política del Ministerio de Agricultura Urbana, que es el Plan Conejo, que es el Plan Caprino. Eso es en Casa Menor, de la que hablaba Freddy. Es correcto. Exacto. Plan Caprino, Plan Ovino, Plan Techos Verdes, Plan de siembras de rubro de ciclo corto, el Plan Piscícola. Entonces, de alguna manera u otra, estos mecanismos, Mario, nosotros los vamos a implementar a través de los jóvenes, con Chamba Juvenil Agrourbana. Entendiendo, bueno, que Chamba Juvenil es uno de los programas más importantes que ha desarrollado el gobierno del presidente Nicolás Maduro, que sin duda alguna ha dado inclusión a la juventud, ¿no? Mientras en otros países se cercenan los derechos de la juventud, mientras en Ayotzinapa desaparecen 43 jóvenes, mientras en Chile todavía luchan por una educación. No hay educación pública. Gratuita, ¿no? La educación es totalmente privatizada. Acá en Venezuela se levantan las banderas de la inclusión y sobre todo se pone a los jóvenes como sujetos protagónicos y participativos del proceso de cambio que vive el país. Entonces, desde Chamba Juvenil Agrourbana, en este campamento ya hemos realizado 2. El primero lo realizamos en Guárico, en la Universidad Rómulo Gallegos, universidad pilar del comandante Hugo Chávez y que llevó el proceso de masificación estudiantil. Desarrollamos el primer campamento agrourbano con la ayuda de todos los profesores de ahí de la universidad y con apoyo de todas las autoridades. Ahorita estamos realizando un segundo campamento que efectivamente ya tú lo comentaste, que es en Guatire, que tiene las mismas características, es transversalizado por lo político, lo político ideológico, lo de defensa integral y el tema productivo. En el tema político ideológico, te comentaba, Mario, hemos rescatado algunos documentos que consideramos importantes para la discusión de la juventud, ¿no? Entre ellos, y que es el documento que transversaliza al campamento, es el discurso del presidente Nicolás Maduro, pronunciado en el Panteón Nacional en estos días, en la juramentación del Comando de Campaña Nacional, donde él llamaba efectivamente a hacer un proceso de revisión profundo de la revolución, donde ameritaba un proceso de cambios y que, bueno, nosotros consideramos desde el seno de la juventud agrourbana que para nosotros es un referente. Ese discurso sin duda alguna marca un hito en el proceso revolucionario. Nosotros creemos que debemos hacer la política desde la práctica y que, bueno, atendiendo a nuevas formas de hacer política que vayan consustanciados con un amplio capital ético y moral, consideramos que lograremos alcanzar el punto de no retorno de la revolución que tanto nos habló nuestro comandante Chávez. ¿Qué textos están consultando? Me hablabas de Núñez Tenorio, sí. Me hablabas de ciertos textos a los que le estaban estudiando. Efectivamente. En la discusión ideológica, digo. Sí, en la discusión ideológica, Mario, nosotros consideramos que hay filósofos venezolanos, ¿no? que tienen teorías en el tapete y que hoy en día, bueno, tienen mucha vigencia sus conductos teóricos, como el profesor José Rafael Núñez Tenorio. Estudiamos fragmentos de su libro, como lo es Estrategia y Táctica. Estudiamos también a Eduardo Gallegos Mancera, en su libro Quereres y Militancias. Ahí, bueno, nos afincábamos, poníamos el acento en el tema de lo que era la autocrítica, cómo se deben comportar los máximos dirigentes, el trabajo en las masas, el trabajo dentro del partido. Entonces, además de eso, estudiamos temas con mucha vigencia desde el punto de vista económico, como lo son los documentos de la profesora Pascualina Curcio.
especialmente el documento que habla de las democracias a las dictaduras, Made in USA, ¿no? Que hace un esbozo y nos plantea una radiografía bastante profunda de lo acontecido en Chile. Entonces, todo el tema de la guerra económica que vivió el gobierno del camarada Salvador Allende. También estudiamos al comandante Hugo Chávez con golpe de timón. Hoy consideramos que hoy más que nunca el timón debe girar un golpe efectivamente hacia la izquierda, ¿no? Y radicalizar la revolución en ese sentido, en la participación popular, radicalizar la revolución en las nuevas prácticas políticas. También consultamos libros como Historia Económica y Social de Venezuela del profesor Federico Brito Figueroa, donde nos da una configuración, cómo fue configurada la economía en Venezuela. También hicimos referencia al libro. En el tema de la producción, Mario... Te voy a pedir que me consigan este libro. Sí. Esos son 3 tomos. Federico Brito Figueroa es uno de los que hace una radiografía completa de lo que es sobre todo digamos la cronología de la economía en Venezuela. Él plantea cómo desde el periodo colonial se empezó a configurar la economía acá en el país. Entonces, bueno, nosotros estudiamos en este caso del profesor... Se va en lo económico, se va también en lo social, sí. El profesor Federico Brito Figueroa, bueno, nosotros estudiamos ahorita la economía contemporánea, desde el boom petrolero hasta que se realizó este estudio, ¿no? Entonces, bueno, es importante, Mario, también traer a colación que también revisamos algunos aspectos de la producción, allá mismo en el territorio, en Guatire. Estuvimos enlazados con unos compañeros de nombre Territorio Caribe, que son unos compañeros que de alguna manera u otra vienen realizando algunas experiencias productivas. Entonces, bueno, también se pasó por ahí con el tema de los alimentos alternativos, ¿no? Con lo que es alimentos alternativos y son las nuevas formas de producción, los biocontroladores, los bioinsumos, el alimento alternativo para animales, que no es el alimento balanceado para animales, que es un paquete internacional que nos pusieron, o sea, nos exigen las grandes transnacionales de alimentos para animales, que bueno, eso es un tema cuesta arriba que estamos trabajando también desde el Ministerio de Agricultura Urbana. El ministro Freddy Bernal ha hecho hincapié en eso, que es cambiar el tema del consumo de la proteína animal. Ese alimento balanceado para animales son paquetes internacionales impuestos por las grandes transnacionales que manejan el tema alimenticio. Y te imponen precisamente productos que no tenemos aquí, por ejemplo la soya. Y dentro del tema de la guerra económica, Mario, esos alimentos efectivamente escasean, ¿no? Entonces, bueno, nosotros estamos trabajando nuevas fórmulas de alimentos alternativos para animales. Entonces, con biocontroladores, estamos trabajando también con bioinsumos, o sea, es una galería bastante importante en materia de producción alternativa que se está trabajando. Se está trabajando con los maestros pueblos, que son los saberes ancestrales que tiene nuestro país. Y desde ahí, bueno, estamos sacando toda esa sabiduría que de alguna manera u otra fue opacada por el gran capital. Bueno, nosotros nuevamente los estamos recuperando. Y bueno, esas son características que nosotros consideramos importantes. Así es. Sí. Son características que nosotros consideramos importantes. Bueno, lo decía en uno de los libros que estudiamos, que de La Vuelta al Campo, del profesor Eduardo Gallegos Mancera, que decía, bueno, ya en la ciudad no se habla ni de Doña Bárbara, ya eso no recorre las calles de la ciudad. Entonces, en ese sentido, también nosotros consideramos, Mario, importante el estudio del tema de la defensa integral, la unión cívico-militar como una característica indispensable para seguir fomentando el desarrollo del país, ¿no? Y entonces, es una de las líneas políticas... Es la defensa de la soberanía. Es la defensa de la soberanía. Y la producción agrourbana y la producción a gran escala, sin duda alguna, es un acto de soberanía. Exacto. Es un acto de defensa de nuestra patria. Entonces, bueno, ahí nos metimos con el tema de defensa integral. Entonces, que de alguna manera u otra los muchachos de Chamba Juvenil Agrourbana también hemos venido trabajando, y ahí sí traemos a colación una filosofía del gran maestro vietnamita Von Nguyen Ya, en su libro Armar a las masas, crear el ejército popular, ahí donde decía, cada ciudadano es un soldado.
Entonces, en la mano derecha un pico, una pala, y en la mano izquierda el fusil. Así es, era indispensable de que para la manutención del ejército vietnamita, bueno, también es conocido por ti que la manutención del ejército vietnamita efectivamente era sus rutas logísticas. Claro. Entonces, esa filosofía también la estamos trabajando ahí. Bueno, y así hemos trabajado diversos temas. Aguas abajo, Rafael, ¿en qué se concreta un campamento como este? O sea, es decir, los muchachos van a multiplicar esto al resto del país. ¿Cuál es el objetivo? Claro, fíjate, Mario, en el campamento nos hemos trazado 3 objetivos. Un objetivo estratégico y 2 objetivos tácticos. El primer objetivo estratégico es la discusión del discurso del presidente Nicolás Maduro como carta de navegación, ¿no?, para la profundización de la revolución. Y lo otro es el tema de la juramentación de los comandos de campaña de Chamba Juvenil Agrurbana en lo táctico. ¿Por qué? Porque tenemos una batalla electoral que sin duda alguna ganaremos y estamos el tema afinando la tropa. Pero es necesario afinar la maquinaria. Claro, claro. Exacto. Entonces, en este sentido, Mario, nosotros estamos trabajando de que estos sean multiplicadores, ¿no?, en cada uno de los espacios. Nosotros hemos desarrollado a través del Ministerio... Sí, nosotros hemos desarrollado a través del Ministerio de Agricultura Urbana, tenemos ahorita 258 proyectos, que son espacios recuperados por Chamba Juvenil Agrurbana. Okay. Estos espacios, sin duda alguna, van a ser puestos al servicio de Chamba Juvenil Agrurbana para la producción a pequeña escala. Okay. En los 5 proyectos o en los 5 lineamientos estratégicos que te di. Entonces, ¿se hace como experimento o en el momento se va hacia un plan piloto para avanzar? Lo que pasa, ahorita tenemos un plan piloto, o sea, Chamba Juvenil Agrurbana se suma a los 5 planes pilotos que tiene el Ministerio de Agricultura Urbana. Okay. Por lo menos nosotros tenemos a los compañeros de Aragua trabajando, y Aragua va a ser el gran centro de distribución o el gran centro cunícola. Okay. Nosotros tenemos a los chambistas agrourbanos de Miranda trabajando el tema de conejo, el tema cunícola, ¿no? Okay. Conjuntamente con Guárico. En Falcón, el tema de las cabras. Entonces nosotros tenemos a Chamba Juvenil Agrurbana trabajando el tema de las cabras. En Caracas, nosotros, el proyecto estratégico es el proyecto del plan Techos Verdes. Nosotros tenemos a los chambistas agrourbanos trabajando el proyecto de Techos Verdes en cada uno de los edificios de la Gran Misión Vivienda Venezuela, ¿no? Eso es lo que nos planteamos como... Huertos arriba en las azoteas. Ahora, Mario, hay que entender algo, ¿no? El tema de la producción no es un tema... no es una receta, ¿no?, de cuchillo y tenedor y que lo tenemos allá a la vuelta de una semana, 2 semanas, 3 semanas. Exacto. Esto es un proceso que amerita mucha pedagogía, es un proceso que amerita mucha planificación y sobre todo en la juventud, ¿no? En la juventud que, bueno, de alguna manera u otra fue permeada por algunos vicios del capitalismo, bueno, que hoy en día estamos tratando de erradicar, ¿no? Entonces, la vuelta al campo, el tema de que es más factible sembrar en un techo de la Gran Caracas que vender caramelos en el metro. Entonces, entonces eso es un tema de discusión. Además que ha dado resultados. Tú recuerdas lo que tenían frente al Parque Central, dio resultados. Sí, inclusive, bueno, ya el presidente Chávez con su visión estratégica hablaba, Mario, de los gallineros verticales. Que se y la oposición lo estigmatizó y dijo que estaba loco. Bueno, hoy los gallineros verticales son una necesidad. Sí. Son una necesidad. La oposición con su mecanismo de guerra de información, Mario, estigmatizó el plan Conejo. Entonces dijo que, palabras del ministro Freddy Bernal, que dijo que, bueno, que ya el conejo no era una mascota, sino que eran 2 kilos de carne. Entonces, bueno, la oposición agarró todo este tema y estigmatizó el plan Conejo. Entonces, pero el conejo es una alternativa, Mario. Claro. Ojo, pero en el conejo hay algo fundamental. El conejo, Mario, lo comen los ricos de este país. Sí. Nosotros estamos planteando que los conejos lo coman los pobres. O sea, los pobres tienen acceso ahora al conejo. Yeah. Entonces, un plato de conejo, Mario, te vale 500, 1 millón de bolívares. Sí, y te lo venden en restaurantes exclusivos. Sí, en gourmet sería el conejo del salmorejo. Te lo venden en los restaurantes caros del este. Claro. Okay. Entonces, eso, Mario, nosotros, de alguna manera u otra, el trabajo fundamental que tenemos desde Agricultura Urbana
es el tema de la formación, es el tema cultural. Es un tema que, bueno, poco a poco vamos a ir labrando, pero con la práctica. Aquí traemos también la filosofía del maestro Simón Rodríguez, el aprender haciendo, ¿no? Sí. Entonces nosotros tenemos a todos estos jóvenes, bueno, con el tema de la producción. O sea, bueno, mira, a cuántos centímetros se mete la semilla en la tierra, cuáles son los tipos de suelo. Entonces, con eso, pero de manera pedagógica, Mario, de manera pedagógica y fuera de las aulas de clase, directamente en el terreno. Nos decían los productores. En la práctica. En la práctica, nos decían los productores, la mejor escuela es la mata. Sí. Y bueno, ahí nosotros estamos enfocados, Mario. Una pregunta final, Rafael. ¿En qué parte están ahorita con el campamento? Ya hoy, Mario, terminamos la parte de lo que era la defensa integral. Ya mañana hacemos las consideraciones finales. Tenemos previsto, en virtud del ataque de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, Siria, nosotros tenemos previsto hacer un documento final, ¿no?, donde marquemos nuestra posición con respecto a los ataques del imperialismo al hermano pueblo sirio. Entonces, ya mañana, bueno, ya se empiezan a retirar cada uno de sus delegaciones a sus estados, a seguir haciendo su trabajo en materia de agricultura. Luego, posterior, ¿cómo vas a hacer para mantener contacto con ellos y que te vayan informando del trabajo aguas abajo que vayan haciendo? Claro, Mario, fíjate, nosotros tenemos organizado, tenemos una propuesta organizativa que es los estados mayores. Tenemos un estado mayor nacional que está compuesto por varios dirigentes de acá de la Gran Caracas y tenemos estados mayores regionales en cada uno de los estados, con diferentes comisiones. Estas comisiones, sin duda alguna, fluyen la información de arriba hacia abajo y de abajo hacia arriba. Además, nosotros también tenemos, atendiendo al tema de la nueva generación, tenemos una red de comunicación a través de Twitter, Facebook, para dar la batalla ahí, Mario. Sí. La batalla en ese terreno, en el tema del manejo de la información, en el tema de la guerra de cuarta generación. Ahí nosotros también tenemos que dar la batalla. Por Facebook, por Instagram. Por Facebook, Twitter, Instagram. Bueno. Son los espacios, bueno, que se han convertido los espacios más importantes que recurre a la juventud. Entonces, bueno, nosotros desde ahí también tenemos nuestras trincheras que estamos afinando, pero también vamos a dar la batalla ahí, ¿no? Okay, muchas gracias, Rafael. Dale un abrazo a todos los muchachos. Están allá los 600 camaradas que están en este momento trabajando. Con gusto, Mario, con gusto. Que ahorita estaba viendo que estaban comunicando, se han estado trabajando intensamente. Sí, sí. Estaba al mismo tiempo la marcha y en este caso estaban trabajando todos en Guatire. Sí. Pues un abrazo a todos ellos, muchas gracias, Rafael. Nos vamos a un corte y ya regresamos con Franco Bielma y William Serafino. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el There are a lot of people who lie and get away with it, and that we will in fact find weapons or evidence of weapons programs that are conclusive. I don't think we'll discover anything myself. It appears that there were not weapons of mass destruction there. You said you knew where they were. I did not. We know where they are. They're in the area around Tikrit and Baghdad and east, west, south, and north. Well, first of all, I haven't lied. There are a lot of people who lie and get away with it. Talking about lies, and your allegation that there was bulletproof evidence of ties between Al-Qaeda and Iraq. Was that a lie? Intelligence gathered by this and other governments leaves no doubt that the Iraqi regime continues to possess and conceal some of the most lethal weapons ever devised. Our people are going to find out the truth, and the truth will say that this intelligence is good intelligence. No doubt in my mind. I don't know anybody that I can think of who has contended that the Iraqis had nuclear weapons. And we believe he has, in fact, reconstituted nuclear weapons. Saddam Hussein is determined to get his hands on a nuclear bomb. We cannot wait for the final proof. He's got him. He's got him. The smoking gun. He's got him.
that could come in the form of a mushroom cloud. Colin Powell didn't lie. My colleagues, every statement I make today is backed up by sources, solid sources. These are not assertions. What we're giving you are facts and conclusions based on solid intelligence. He has not developed any significant capability with respect to weapons of mass destruction. He is unable to project conventional power against his neighbors. Are people going to find out the truth? I have not suggested there's a connection between Iraq and 9/11. You have said in the past that it was, quote, pretty well confirmed. No, I never said that. Okay. I think that is... That's absolutely not. What I said was, it's been pretty well confirmed that he did go to Prague and he did meet with a senior official of the Iraqi intelligence service. Saddam Hussein aids and protects terrorists, including members of Al-Qaeda. Secretly and without fingerprints, he could provide one of his hidden weapons to terrorists or help them develop their own. What did Iraq have to do with what? The attack on the World Trade Center. Nothing. He said there were three main reasons for going to war in Iraq. Weapons of mass destruction. Saddam Hussein has gone to elaborate lengths, spent enormous sums, taken great risks to build and keep weapons of mass destruction. The claim that Iraq was sponsoring terrorists who would have attacked us on 9/11. Before September the 11th, many in the world believed that Saddam Hussein could be contained. And that Iraq had purchased nuclear materials from Niger. The regime is seeking a nuclear bomb. All three of those turned out to be false. First, just if I might correct a misperception, I don't think we ever said, at least I know I didn't say, that there was a direct connection between September the 11th and Saddam Hussein. Who does the president think he's effing kidding? Of course, it was information that was mistaken. There are a lot of people who lie and get away with it. When you have a precedent set like that, and you have somebody, George Tenet, acknowledging in his book that he knew that the administration was deceiving the American people into a situation that is murdering young men and women from this country and others, that George Tenet and Dick Cheney and Condoleezza Rice and George Bush et al. Should be in fucking jail. El 4 de abril, el régimen sirio atacó a su propio pueblo usando armas químicas. He revisado la información de inteligencia y no hay dudas de que el régimen sirio es responsable por la decisión de atacar. Ha habido varios ataques de este tipo. En muchos casos, usted sabe que no tenemos tropas, que no estamos involucrados en el terreno allí. Así que no puedo decirle que tengamos pruebas, a pesar de que contamos con muchos indicios de medios y redes sociales de que se usó o bien cloro o bien sarín. A short time ago,
Hace poco tiempo ordené a las Fuerzas Armadas de los Estados Unidos que lanzaran ataques de precisión contra objetivos relacionados con las capacidades de armas químicas del dictador sirio Bashar al-Assad. Una operación combinada con las Fuerzas Armadas de Francia y el Reino Unido ya está en marcha. Bien, nos acompañan hoy Franco Bielma, sociólogo, y William Serafino, politólogo. Queríamos entrar primero en el tema de Siria, luego vamos a entrar en el tema que nos compete hoy, que lo teníamos pendiente, el de dolarización. ¿Ok? Tu opinión, Franco. Buenas noches. Buenas noches, Mario. Bueno, saludos, gracias por invitarnos. Bueno, efectivamente estamos en unos eventos bastante particulares que se resumen en la carrera desbocada de la política exterior norteamericana en actuar agresivamente en todos los frentes, ¿no? Estamos viendo cómo personeros del Estado norteamericano, que son empresarios que tienen cero experiencia en política exterior, están asumiendo posiciones para llevar adelante una especie de pseudopolítica exterior que está actuando agresivamente en todos los frentes: Corea del Norte, Oriente Medio, Venezuela, América Latina. Y esto nos lleva a una situación inédita en la historia reciente de las relaciones geopolíticas internacionales, ¿no? Una situación de desenfreno que puede devenir bien sea en grandes conflictos bélicos o en otros frentes, grandes conflictos económicos a partir de guerras comerciales, situaciones serias pues de socavamiento de la propia institucionalidad que el mismo Estados Unidos ayudó a crear durante décadas y que se está fragmentando, como se está fragmentando también el poder en las máximas instancias de Estados Unidos. Todos estos vínculos están sumamente conectados. Sin embargo, obedece también a un quiebre económico. En efecto, en efecto. Tú sabes que generalmente Estados Unidos arranca con las guerras cuando tiene un problema económico. Sí. Para poder resolver su propia situación, que no ha podido resolver desde el año 2008. William. Sí, bueno, muy buenas noches. Gracias nuevamente por la invitación. Sí, fundamentalmente, digamos, las implicaciones que tiene esto también para Medio Oriente, por ser una zona crítica para el comercio y la producción de petróleo, fundamentalmente incide en el 70% de la producción y el comercio del petróleo a nivel mundial, y obviamente es ahí donde se está definiendo los centros de gravedad de la geopolítica para los próximos 20 o 30 años. Es decir, es una región crítica tanto por sus recursos, pero que también la guerra lanzada hacia esta región, que comenzó con la invasión a Irak, es para evitar la conexión de Medio Oriente con el proyecto euroasiático que están comandando los rusos y los chinos, que digamos es la alternativa, una arquitectura alternativa financiera, geopolítica, comercial y cultural, que le está haciendo una competencia fuerte a Occidente. Obviamente el ataque del día de ayer, que hay que describirlo como un fracaso total en términos militares, una tasa de derribo del 25% de misiles ya es un fracaso en toda la línea. En este caso fue superior al 60%, ya que de 103 misiles lanzados a 3 objetivos fundamentales, 71 de ellos fueron derribados. Es decir, es un fracaso militar en toda la línea. ¿Cuál era la implicación política? Hoy el New York Times sacó una información importante con respecto a esto, expresando que había dos cosas. La primera, digamos, entre líneas, obviamente no lo van a decir con ese nivel de nitidez, es que, obviamente, ya liberado el distrito de Ghouta, donde estaban los últimos bastiones del terrorismo, de Jaish al-Islam, que es el hermano gemelo del Estado Islámico, un reducto del Estado Islámico, obviamente ya con el distrito de Ghouta liberado, este ataque venía a ser una especie de cobertura o a compensar ese daño. Hay una mutación de ISIS, ¿verdad? Sí, ya ha venido evolucionando y mutando. ISIS ya está demasiado desprestigiado y ellos necesitan una mutación del Estado Islámico. Exactamente, eso ha venido, digamos, el apoyo económico y el apoyo logístico de la OTAN ha venido, digamos, encontrando otras capas de estructuras irregulares, paramilitares, terroristas, que han venido sustituyendo a ISIS en el teatro de guerra sirio. Obviamente este ataque militar era una represalia contra las fuerzas de la resistencia para, digamos, dejar un precedente de que obviamente están atacando sus objetivos internos en Siria. Sin embargo, hay, digamos, otro elemento, porque no se puede ver ese ataque como algo separado. Digamos, siempre se presenta como que la eterna novedad, ¿no? Siria tiene 7 años en guerra y ha venido marcando un conjunto de evoluciones. Ahora,
El tema es que lo que se está jugando los Estados Unidos ahí no solamente es la ventaja geopolítica de tener una posición de fuerza en Medio Oriente, sino que se está jugando ahí el plan de la primavera árabe, que fue lanzado entrando ya en 2010-2011, que era el plan de modificar todo el Medio Oriente para crear crear una fractura en las naciones de Medio Oriente, crear un conjunto de naciones parias, criminales, mafiosas, y generar una zona de inestabilidad y caos perpetuo que impidiera que otras potencias y otros socios internacionales pudieran entrar ahí y, digamos, vincularse políticamente en Medio Oriente. Es decir, el plan Sykes-Picot de principios del siglo XX, que fue la primera gran creación de un Medio Oriente a imagen y semejanza de Occidente, tiene 100 años después un nuevo moldeo con este plan de la primavera árabe, que también era el plan para que Hillary Clinton, cuando ganara las elecciones, hubiera dicho, mira, yo cambié el mundo. Entonces, digamos, hay toda una estrategia geopolítica que se tiraron los gringos en estos años, que está en franco declive, está en franco declive, y obviamente, digamos, la unidad de todos los territorios, la unidad de Siria, la unidad de Irán, la unidad de Irak, que se ha logrado mantener en el tiempo después de 7 años de guerra, obviamente significa una derrota política y una derrota militar para los estadounidenses, y que obviamente se comienza a ver con mayor forma esa conexión del proyecto euroasiático con Medio Oriente, que va a dejar a Estados Unidos sin influencia en una zona estratégica del planeta. Ahora hay una cuestión evidente aquí, ¿no? O sea, independientemente de las mentiras que otra vez están volviendo a utilizar, que es como un guión repetido. Un procedimiento. Un procedimiento repetido que ya es cínico, pues, o sea, hasta agarrar y venir a hablarte de armas químicas como se hablaron de armas de destrucción masiva. Lo cierto es que el ataque se hace primero pasando por encima del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Y del propio Congreso estadounidense. Se pasa por encima de la comisión de la OPAC, que fue incluso que ya tiene evidencia. Que ya estaba desplegada en el terreno. Sí, y Rusia tiene evidencia de que las armas químicas utilizadas las utilizaba la OTAN. Correcto. O sea que ya hay relación entre la OTAN y los grupos radicales islámicos. Sí, hay un elemento súper importante, que es cuando se da la primera liberación del este de Guta, se encontró un laboratorio de armas químicas a manos de rebeldes y todos lo que es la mutación de ISIS. La mutación de ISIS, que digamos, después de que se da la liberación, se encuentra ese laboratorio de armas químicas, esa información trascendió las fronteras por las implicaciones que obviamente tenía, y eso demostró las capacidades que tienen los grupos terroristas para la fabricación de armas químicas, y que dejó, digamos, en evidencia, porque en el año 2013, ante el Consejo de Seguridad de la ONU, Siria admitió públicamente, y que eso fue verificado por instancias internacionales, que se despojó de lo que le quedaban de armas químicas. Es decir, no había forma de justificar en la realidad, en el terreno sirio, que el gobierno hubiera realizado ese ataque. Además que es sumamente tonto pensar que tú, teniendo una ventaja estratégica y una ventaja militar, cuando tienes a Jaish al-Islam, lo tienes totalmente acorralado en Duma, que tú utilices armas químicas. No tiene sentido. No tiene ningún tipo de sentido. Y sobre todo contra población civil. Está lo de los cascos blancos, que ya está suficientemente desprestigiado. Claro, y los cascos blancos es el brazo humanitario de Al-Qaeda. Incluso hay una cantidad enorme de videos. En Misión Verde hemos sacado varias notas con respecto al tema, donde se ubican, donde están los terroristas en los principales bastiones, y tienen imágenes, digamos, cuando logran alguna victoria militar mínima en el terreno, tienen imágenes de celebración con los propios grupos de Al-Qaeda y el Estado Islámico. Y digamos que eso, ya a nivel mediático e internacional está muy claro en cuáles son las vinculaciones y cuáles son, digamos, las conexiones de estos grupos. Quería concretar lo que yo considero es yo diría que hasta una debilidad del gobierno norteamericano, y se nota allí la decadencia de su influencia en el área, ¿no? Fíjate, él se lanza con un bombardeo acompañado de Francia y del Reino Unido. Pero a su vez, varios integrantes de la OTAN, entre ellos Alemania y un aliado como Canadá, se echan para atrás, dicen que ellos no participan. Luego del bombardeo, sí, efectivamente, inclusive incluyendo Erdogan, hay apoyo al ataque. Ahora, esto no implica, en este caso, Franco, debilidad extrema ya mostrada, aparte de la derrota tan fea que sufrieron, no implica una decadencia ya real y evidente ante, yo digo que un bocón como Trump, que está quedando como un bocón, como un matón de barrio, que va y resulta que no resuelve nada. O sea, primero está tapando, evidentemente, lo que es lo de las armas químicas, lo que es una mentira.
está tratando de taparla, impedir que la OPAC llegue, impedir que y llega 2 días antes, casi 24 horas antes dicen que ellos no tienen pruebas, y sin embargo luego te hablan de las pruebas, vienen de redes sociales. Esto es una cosa pero terrible para un gobierno que se supone tiene unos organismos de inteligencia enormes, ¿no? Sí, no, de hecho yo le sumaría a eso la negativa de Alemania de participar, en esta arremetida contra Siria, ¿no? Creo que una de las situaciones graves que desembocan a partir de este ataque es el aliento que se le da a los factores terroristas en el terreno, la caotización más todavía del contexto militar, en el terreno, pero a pesar de que toda guerra es cruenta, esta situación que se vio recientemente en Siria trajo una buena noticia desde el punto de vista militar. Los escudos antimisiles rusos actuaron como nunca lo habían hecho en la historia militar de ese país, ¿no? Actuaron con una efectividad superior a la que se estimaba por parte de su contraparte norteamericana, y eso es una buena noticia para la humanidad, porque es posible contener al matón global que es Estados Unidos. Sus ataques con armas avanzadas no son infalibles, y esto quedó demostrado en el terreno. No obstante, por otra parte, hay que afirmar pues que esa fragmentación en las opiniones en el hecho de la Organización del Tratado del Atlántico Norte deja claro que en efecto la administración Trump está llevando los derroteros de la política exterior norteamericana y con ello a sus vasallos, a sus aliados militares, a unos callejones sin salida, desde el punto de vista militar, desde el punto de vista político y desde el punto de vista, si se quiere, de la opinión pública. Es cada vez más insostenible que los mismos medios o opinadores pues de los mismos medios internacionales fijen posturas favorables a lo que está haciendo Estados Unidos en el terreno. Es decir, aquella presentación de bombardear a Siria por razones humanitarias es una situación que ya ha tenido mucho desgaste en otros contextos y que ha servido para agudizar el arco de inestabilidad en el Oriente Medio. Todo el mundo sabe que la guerra en Libia fue un fracaso desde el punto de vista de los propósitos iniciales que se tenía de pacificar ese país. En ese sentido, ante esas evidencias y un recrudecimiento de la guerra en el terreno, evidentemente estamos ante una situación que es políticamente insostenible y cada vez más difícil de maquillar desde el punto de vista mediático. Vamos a poner un video sobre la dolarización. En ese video hay 2 ejemplos, caso Ecuador y caso El Salvador, que creo que es uno de los elementos más interesantes. Sí, bastante descriptivo. Y vamos a entrarle de frente a esta propuesta. Nosotros vamos a recurriendo a amigos y recurriendo a aquellos análisis que hubo con relación a los planes de estos candidatos de la derecha, ¿verdad? Lo que nosotros lo calificamos como ofertas engañosas, ¿no? Y es bueno que tanto a nivel económico, en lo que llaman el sentido econométrico, como en lo cotidiano, nosotros agarremos y desmembremos lo que es la dolarización, ¿verdad? Vamos a ver este próximo video que se llama Dolarización Ejemplo. ¿Lo tienen? Listo, rueda. El tema del dólar es que está en crisis, está perdiendo mercado, cada vez le tienen más desconfianza. ¿Por qué? Porque el sistema capitalista, a partir básicamente del dólar, ha hecho una emisión de valores financieros tan grande que son imposibles de transformar a bienes reales. Son papeles que no valen nada, así como el dólar. El dólar es un papel que no vale nada, no tiene ningún respaldo. Por eso es que dicen muchos economistas que en la medida que se les va perdiendo la confianza al dólar, y el día que se la pierde totalmente el dólar va a ser un papel que se va a devaluar terriblemente. Y todas las personas que tengan bonos, acciones, cualquier cosa que tenga en dólares como valor, va a tener pérdidas inversas. El cambio monetario en el país se hizo efectivo a partir de enero de 2001. Con ello, lejos de cumplirse lo ofrecido en las campañas gubernamentales de esa época, ha sido una medida nefasta para la economía nacional, opina este joven organizado, puesto que poco a poco se perdió la identidad monetaria.
nuestra política monetaria se desvaneció. Nuestras reservas monetarias, nuestra capacidad de emitir papel moneda se fue hacia abajo. No nos deja con la capacidad de negociar para la compra de divisas fuera del país. Entonces, la ley monetaria, más bien la dolarización, hasta vino a facilitar el lavado de dinero por la entrada y el paso que tiene Centroamérica con el narcotráfico. Cuando ellos tenían que pagar, tendrían que hacer el cambio y muchas veces la moneda nacional perdía valor. Entonces ellos tenían que comprar más caro el dólar. Entonces eso sí se quitó. Por eso decíamos que la dolarización favoreció solo a los grandes magnates, solo a los platudos, solo a los grandes oligarcas de este país. La meta de todos nosotros es revertir esas medidas neoliberales, pero para revertir todas esas medidas neoliberales se necesita de una correlación dentro de la Asamblea Legislativa, y no solo dentro de la Asamblea Legislativa, sino una Corte Suprema de Justicia también que no se preste al juego de la derecha y a los deseos del imperio de que esas medidas neoliberales no se reviertan. Lamentablemente, por los errores históricos cometidos en nuestro país, nosotros no tenemos moneda nacional. Es más, tenemos una moneda extranjera, lo cual significa que estamos sometidos a la política monetaria de otro país, en este caso Estados Unidos, que está haciendo exactamente lo contrario de lo que nosotros requerimos para enfrentar el escenario que se avecina. Esto es, está apreciando el dólar. Ojalá entiendan esto, sobre todo nuestros estudiantes de economía. Con toda la parafernalia de siempre, con las propagandas, se dijo que la dolarización era el último descubrimiento, poco menos, de la civilización, y que eran unos tontos los países que no dolarizaban. Entonces, ¿por qué el resto de Sudamérica nunca dolarizó? Para algo debe servir la moneda nacional. Y sirve para muchas cosas, es el principal mecanismo de coordinación social, pero sobre todo sirve como un instrumento más poderosísimo para enfrentar esta clase de crisis, sobre todo crisis o problemas en el sector externo. Aquí un mensaje muy importante, sobre todo para nuestros estudiantes de economía. Una cosa es buena suerte, otra cosa, buenas políticas. La dolarización fue una pésima decisión, pero tuvimos buena suerte, con un dólar continuamente depreciándose. En estos tiempos difíciles veremos cuán importante es tener una moneda nacional y con ello política monetaria propia. Vamos a comenzar desde cero. Primero, ¿qué es dolarizar? Dolarizar implica la sustitución de la moneda nacional por la imposición de una moneda extranjera, que es el caso del dólar, ¿no? Eso significa que el dólar se convertiría en el medio de pago por el cual realizaríamos todas las transacciones económicas en la economía, desde las importaciones y exportaciones como también en el desenvolvimiento de la economía rutinaria. ¿Dependeríamos del Banco Central de Venezuela? No existiría el Banco Central de Venezuela en una dolarización. Ese es un punto fundamental. Ese es el punto fundamental. Claro, yo creo que es necesario hablar de este tema de la dolarización por muchas razones, ¿no? Es decir, es un tema de campaña electoral de la derecha, pero también es un tema que ya viene permeando la sociedad venezolana desde hace un tiempo. Es decir, en la economía venezolana, que es rentista y que tiene particularidades por ser una economía petrolera, el dólar ha sido un elemento siempre presente en la economía venezolana desde los últimos 80 años, ¿no? Y esto ha construido una cultura alrededor del dólar, una situación que se ha generado, o más bien se ha degenerado, en la evolución en una cultura cadivera, una cultura raspacupo en años recientes, ¿no? Es decir, el dólar se ha convertido en un fetiche económico, un elemento que se incorpora en la subjetividad económica venezolana y la gente participa de alguna manera en una economía donde siempre se está referenciando los precios de los productos con respecto al comportamiento del dólar. Esto se ha agudizado en los últimos años cuando el dólar paralelo ha penetrado mucho en la economía venezolana y comienzan a generarse unos cambios en la subjetividad, ¿no? Uno de ellos es el principio fundamental de que todo está dolarizado. Es una frase impuesta como una verdad
socialmente aceptada, es una situación que ya venía permeando desde hace mucho en la clase media y que ahora ha calado en los sectores populares al punto de que te consigues a alguien en el autobús, en el metro, diciendo es que ya todo está dolarizado, ¿no? Como si fuera una verdad absoluta. Y yo creo que ese es un punto que hay que confrontar, porque es una afirmación que es sumamente destemplada, temeraria, de hecho exagerada, ¿ok? Y en base a esa verdad, entre comillas, que se ha posicionado, es que la derecha está implementando o intenta implementar, de llegar al gobierno, dicen ellos, intentan implementar una dolarización basándose en esa creencia popular de que todo está dolarizado. Uno de los puntos débiles que yo creo que es lo fundamental que hay que discutir. Mira, en efecto, si nosotros revisamos al detalle, voy a mirar acá una chuleta, si nosotros miramos al detalle muchos de los elementos, de los ítems que componen la economía en la cual nosotros nos desenvolvemos, entenderíamos que es una falacia o es una exageración decir que todo está dolarizado. Dolarizar implica que el dólar tiene libre circulación o que el dólar es un medio de pago que nosotros usamos rutinariamente en nuestras transacciones económicas, que adquirimos bienes y servicios en dólares, que podemos, vamos a decirlo, realizar 2, 3, 4 veces a la semana la compra de algo en dólares. Y creo que hay una diferencia muy grande a de que se referencien los precios de los productos a Dollar Today a de que la economía esté dolarizada de facto. O sea, hay una diferencia muy grande entre... Que una cosa es el billete dólar en la mano y otra cosa son los precios de ese dólar que está impuesto, que se indujo. Más grave todavía es la creencia de que todo está dolarizado y que todo en Venezuela tiene precios internacionales. Y eso es matemáticamente falso, ¿no? De hecho, nosotros en Misión Verdad hicimos un análisis de los productos, no sé si quieres que lo revise, para que revisemos, acorde a los cálculos del precio de Dollar Today del 12 de abril, que costaba 410.000 bolívares por dólar, ¿ok? Hicimos una referencia de los precios que podrían verse en la economía real. Pero primero, hay bienes que sí están dolarizados en la economía real, ¿ok? Es decir, los bienes inmuebles de segunda mano son bienes inmuebles que se venden con dólares en mano, ¿ok? Lo mismo ocurre con los vehículos usados. Pero esos productos, esos bienes, mejor dicho, no tienen precios internacionales. Por ejemplo, te pongo el ejemplo. Fíjate, un apartamento modesto en el interior del país puede costar 15 o 20 mil dólares. Una casa entre 20 y 30 mil dólares. Lo cierto es que un apartamento en Caracas puede costar 100 mil dólares, ¿ok? Pero lo cierto es que estos precios están al menos 3 veces por debajo del precio de esos mismos inmuebles en zonas similares en cualquier otro lugar de América Latina, ¿ok? Por ejemplo, los vehículos usados. Antes la situación era totalmente opuesta. Al día de hoy, un vehículo usado que tenga 10 años de antigüedad puede costar entre 2.000 y 4.000 dólares. Ese mismo vehículo, mismo modelo, misma marca, en Colombia puede costar 8.000, 10.000 dólares. ¿Okay? Lo que quiere decir que los precios en dólares en Venezuela de esos bienes que están dolarizados están por debajo del baremo extranjero. ¿Okay? Por ejemplo, tecnología, los teléfonos inteligentes, estos sí cuestan, tienen un precio en dólares idéntico al que hay en el extranjero. De hecho, hasta más caro. Pero hablemos de los precios de los productos en los cuales nosotros nos desenvolvemos en la economía, ¿no? Hablemos, por ejemplo, de los alimentos. No estamos incluyendo alimentos regulados. Por ejemplo, la carne. La carne está ahorita por 900.000 bolívares en el interior del país. Subió a 1,5 millones. Ok. Esto fue el jueves que sacamos esto. Sí. Es difícil con el comportamiento de los precios hacer una referencia, ¿no? Pero a la tasa de Dollar Today del jueves, la carne costaba 2.1 dólares. ¿Ok? Si la carne tuviera precio internacional, debería costar 3.280.000 bolívares. Acorde a la tasa de Dollar Today. ¿Ok? Un kilo de carne en el extranjero oscila entre 7 y 9 dólares. ¿Ok? Ese es el promedio latinoamericano. Los huevos, ¿ok? Para días recientes, estaba costando 750.000 bolívares en el interior del país. ¿Ok? Eso equivale a 1.8 dólares. ¿Ok? El equivalente a un cartón de huevos en el extranjero está alrededor de 7 dólares. ¿Ok? Si llevamos eso a bolívares, costaría 2.870.000 bolívares. Lo mismo ocurre con el queso, 900.000 bolívares, eso equivale a 2,1 dólares, equivale a la tasa Dollar Today, y en el extranjero un cartón de huevo, un kilo de queso cuesta entre 4 y 6 dólares, ¿no? Y eso costaría más de 2 millones de bolívares si los precios venezolanos fueran precios internacionales, como mucha gente dice. Hablando, por ejemplo, del transporte,
el transporte mínimo urbano en cualquier país latinoamericano, si lo llevamos a dólares, cuesta más o menos 50 centavos. Si eso lo lleváramos a tasa dólar today, el pasaje mínimo urbano nos costaría 200.000 bolívares. O sea, se cae la tesis de que los precios venezolanos están internacionalizados. Servicios públicos, por ejemplo. Aquí, para nosotros no es un peso en nuestros bolsillos los precios de los servicios. Apenas cuestan 2 o 4% de un salario mínimo integral. ¿Ok? Pero si estamos hablando de que todos los precios están internacionalizados, entonces allí sí es relevante ese dato, ¿no? Fíjate, el pago de estos servicios en el extranjero cuesta entre 375 o 450 dólares mensual. ¿Cuáles servicios? Agua, electricidad, gas, gasolina. Eso es lo que cuestan esos bienes en el extranjero. Entre 375 o 450 dólares. Si nosotros sacamos la cuenta de Dollar Today, ¿ok? Sacamos la cuenta a Dollar Today, eso sería 164 millones de bolívares mensuales. La mayoría de nosotros no paga, nadie en este país paga 164 millones de bolívares mensuales por gasolina, agua, electricidad. Por ejemplo, los servicios de telefonía celular y datos de internet. En Venezuela, al cambio Dollar Today, eso cuesta entre 2 y 3 dólares. Entre 2 y 3 dólares, eso es lo que cuesta. Una tarifa modesta de internet y de datos en el extranjero te cuesta entre 20 y 30 dólares. Si nosotros llevamos eso al cambio, ¿ok? Eso nos costaría a nosotros 12 millones de bolívares. ¿Qué quiere decir eso? Que por matemática elemental está descartado de que Venezuela tenga precios internacionales y está descartado de que esos precios estén dolarizados en la economía real. La mayoría de nosotros no accedemos a dólares para realizar rutinas económicas. ¿Cuántos de nosotros verdaderamente estamos comprando algo en dólares? ¿Cuántas personas del país adquieren inmuebles con regularidad? ¿Cuántas personas de nuestro país adquieren carros usados con regularidad? Muy pocas. Entonces, por un grupo muy pequeño de la población que sí lo hace en algunas ocasiones, estamos extendiendo una verdad económica de que todo en el país está dolarizado. Y yo creo que esa es la idea que hay que confrontar. A la hora de cuestionar la eventual dolarización de Venezuela, hay que cuestionar esa verdad impuesta, esa verdad destemplada. Sí. Dice Falzón últimamente está hablando es de una caja de conversión. Resulta que la misma caja de conversión que se propuso en El Salvador eliminó el colón. O sea, la dolarización tocó el cimiento y desapareció la moneda local. Creo que ese es uno de los temas fundamentales del tema de la dolarización, ¿no? Es decir, uno de los primeros atributos negativos para la economía de un país es la pérdida de moneda nacional. ¿Ok? Quiero usar una frase de José Guerra, sabemos que no es chavista, ¿ok? Y él dice, vamos a decirlo de palabras textuales, el problema de dolarizar la economía venezolana es que quedas en manos de la Reserva Federal de Estados Unidos, quien es el que va a regir la política monetaria. Frase textual de José Guerra. El tema de la pérdida de los bancos centrales es también una pérdida de soberanía monetaria. ¿Ok? Y esto es un factor muy importante, porque al Bolívar se le ha atacado de tantas maneras que creemos que no es importante tenerlo y en consecuencia no es importante tener una política soberanista desde el punto de vista monetario. Y es una idea que hay que confrontar. Una de las cuestiones, si se quiere, elementales de dolarizar una economía es que es una cuestión que ha aplicado a algunos países, ha aplicado en algunos contextos, ¿ok? Pero han traído también consecuencias. La economía venezolana tiene particularidades, situaciones que son excepcionales, comportamientos únicos, si se referencia con otras economías. Y quiero traer una frase a colación, que es una frase de Asdrúbal Oliveros, ¿ok? De Ecoanalítica. Sabemos que tampoco es chavista, y él es uno de los opositores a la propuesta de dolarización. Él dice textualmente, Venezuela es el peor país para dolarizar. Asdrúbal Oliveros. ¿Por qué? Por las implicaciones que tiene para el comportamiento de la economía interna la desaparición del bolívar como signo monetario y más allá de eso, los estragos, las consecuencias que genera la dolarización en la economía venezolana, que es lo que queremos discutir. Una cosa, Falcón propuso un salario mínimo de ¿cuántos dólares? 30 dólares eso sería el dólar, y dijo poniéndolo a salario. 75.000. Ese sería el dólar, el salario, según cálculos de Ricardo Hoffman. Ajá. Eso es lo que sería el salario, 30 dólares. Mi pregunta,
con esos datos comparativos que tú me hiciste ahorita, ¿es factible que se tenga un salario mínimo de $30? ¿O dónde está la oferta engañosa allí? Bueno, la oferta engañosa de la dolarización viene de muchas direcciones. Fíjate, Ricardo Hoffman, él dice que, bueno, la conversión monetaria, ¿okay?, que propone Henry Falcón, que propone Francisco Rodríguez, ¿okay?, tiene un tipo de cambio de 70.000 bolívares por dólar. 75. Esa es la referencia. 75.000, sí. Él había puesto primero 70, después la llevó a 75. Pero Ricardo Hoffman, quien también está opuesto a la dolarización, ¿okay?, él dice, eso quiere decir que el salario venezolano va a quedar en $30. Cuando tú llevas la propuesta de que, mira, el salario venezolano va a quedar en $30, hay mucha gente que empieza a sacar números como loco, porque tiene la referencia de Dólar Today en la cabeza. 3 por 4, 12, mira, $30, esos son más de 120 millones mensuales. ¿Ves? O sea, esos son más de 120 millones mensuales. ¿Qué no hago yo con 120 millones mensuales? Lo que hace una persona incauta que piensa así es que se le olvida de que los precios de los productos también van a migrar a dólares. ¿Okay? ¿Cuál es la propuesta engañosa? De que el kilo de carne que te cuesta 900.000 bolívares al día de hoy, en dólares, va a costar más de $12. Entonces, ¿dónde está el poder de compra de los $30? Es la mitad del salario. Es la mitad del salario. Del salario que ellos proponen. Exacto, del salario que ellos proponen. Esa es una de las cuestiones engañosas que yo creo que hay que desmontar. Otra, mira, lo pongo así, que creo que es un punto muy relevante, ¿no? ¿Cuál es el significado más trágico de la pérdida de la moneda nacional? Además de la pérdida de la soberanía, también se pierde el atributo de poder regir la política monetaria interna. ¿Qué ha ocurrido en estos años en los que se ha contraído muchísimo el ingreso petrolero? Se ha maniobrado a partir de la emisión de bolívares para poder generar gestión de Estado, para gestión de políticas públicas, obras, sueldos y salarios, programas sociales. Que ya Pascualina ha demostrado que eso no es lo que provocó la inflación inducida. No es la emisión monetaria la principal causa del problema inflacionario en Venezuela. Si tú dolarizas, tú pierdes la facultad de poder emitir moneda nacional. ¿Okay? Lo que quiere decir que el país pierde la posibilidad de poder generar dinero, de generar circulante, para cumplir esos compromisos, para atender esos programas sociales, para atender a la población socioeconómicamente vulnerable. Y eso es una cuestión muy importante. En un escenario de dolarización, se erradicarían totalmente los programas sociales. Por vía matemática, eso es un hecho. Eso es un hecho. Otro detalle es que la pérdida de la capacidad que tenga el Estado de generar circulante desmoviliza, inhibe el desarrollo de otros sectores, de otros bienes y servicios que están asociados a la renta estatal en bolívares o a los ingresos estatales generados por bolívares. Es decir, la pérdida de los programas sociales, de las obras públicas y del presupuesto del Estado tiene consecuencias económicas incluso para el mismo sector privado que contrata con el Estado. ¿Okay? Y hay muchos sectores que no están sopesando esa posibilidad. La tesis de dolarizar impone algo que ellos llaman sobriedad fiscal. Impone algo que se llama una restricción del gasto. ¿Por qué? Porque si no tienes moneda nacional para poder emitir y para poner a circular, se pierde totalmente la facultad que tiene el Estado venezolano de poder, vamos a decirlo, regular, planificar, implementar su gasto. Queda en dólares, en un escenario dólar. Incluso a mitad de ejercicio fiscal, pedir créditos adicionales y todo. Todo eso se pierde. Si el Estado pierde la facultad de poder generar su circulante, tú quedas restringido a la Reserva Federal de Estados Unidos. Y la Reserva Federal de Estados Unidos, por supuesto, no es proclive a que tú, por ejemplo, puedas desarrollar cierto tipo de gestión presupuestaria. Ya le vamos a entrar a lo que cómo sería lo de la deuda, ¿no? La deuda que quedaría, porque quedamos maniatados a la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Tu opinión con respecto a la dolarización, Serafín? Sí, siguiendo un poco la línea de Franco, ¿no? Creo que el caso de El Salvador es un caso que explica bastante bien cuáles pueden ser los efectos negativos de una dolarización. Digamos, yo la diferenciaría un poco de la que sucedió en Ecuador, que también estuvo precedida por una crisis financiera y una crisis bancaria importante, y que además por las propias vinculaciones políticas del gobierno de ese momento se tomó la decisión de dolarizar. Y distinta también a la de Panamá, que fue una decisión más de tener el control financiero directo del canal por parte de los Estados Unidos. Sin embargo, el de El Salvador, que se dolariza en el año 2001,
7 u 8 días después hubo un terremoto salvaje y bestial. Y el Estado, que ya había perdido la facultad de emitir monedas, se vio en una situación, digamos, dramática porque no podía utilizar ese instrumento monetario para poder, digamos, refaccionar viviendas, poder, digamos, comprar y poder invertir en insumos hospitaleros para salvar a la propia gente, y eso acrecentó incluso los daños del terremoto. Entonces, digamos, el caso de El Salvador, que no es digamos, en toda la opinión opositora con respecto a la dolarización, sea a favor o sea en contra, es, digamos, un caso, un ejemplo omitido, porque, digamos, está ahí, digamos, cuál puede ser el daño potencial de un proceso de dolarización. Sin embargo, en Venezuela eso se está moviendo en distintos planos y hay distintos mitos que hay que tumbar. El primero, que no es una idea de Henry Falcón, ni mucho menos de su asesor económico Francisco Rodríguez. Es una propuesta que viene caminando del año 2015. Y viene caminando, me acuerdo las primeras veces que venía a Lojilla, era un poco más joven, que hablábamos de Steve Hanke. No me dejas hablar. Exactamente. Hablamos de Steve Hanke, que hablábamos de él. Y el asesor. El asesor. Incluso cuando en el año 2016 el Banco Central de Venezuela impuso una demanda en tribunales estadounidenses para que saliera Dollar Today de Internet y dejara de cometer los abusos que comete, Steve Hanke hizo una campaña de lobby para defender a Dollar Today. Incluso es, digamos, el arquitecto del mercado negro de divisas en Venezuela. Y el centro se dice que a su vez es una filial del Instituto Cato, del cual él también es directivo. Viene del año 2015 haciendo foros internacionales, incluso se trajeron en el año 2015 varios operadores de la dolarización en Ecuador, y se han venido, digamos, financiando a un conjunto de investigadores, instituciones académicas, políticos, para que el tema de la dolarización permee en el debate económico y se imponga como una opción para Venezuela. Entonces, lo primero es que no es una idea de Henry Falcón. Henry Falcón está tomando un guión de un gringo. Además, incluso eso también tiene implicaciones fundamentales en momentos de campaña. El mapa de significado que constituye la identidad venezolana tiene al bolívar no nada más como propiedad física de método, de medio de pago, sino que eso tiene una vinculación cultural e identitaria importante. Y que es lo que se ha visto en estos últimos años, donde hemos sufrido una campaña bestial de asedio y de amagues de intervención y de intervención financiera contra Venezuela, que es precisamente esos atributos de la identidad nacional los que han permitido una cohesión política lo suficientemente importante para que el plan no termine de desarrollar todos sus aspectos. Entonces, digamos, ya Henry Falcón en los primeros momentos de campaña queda como un tipo supeditado a la idea de un estadounidense y al plan de un planteamiento radical de eliminar un signo que, más allá de ser monetario, es un signo que también constituye la identidad venezolana. Pero en el contexto de la guerra más general, desde que inician digamos, los procedimientos y los actos de bloqueo financiero contra Venezuela, el centro no es solamente el gobierno venezolano, sino el Estado en sí. Es decir, en todos estos momentos, incluso cuando se institucionalizan las sanciones financieras con la orden ejecutiva de Trump en agosto, hay un móvil político fundamental, que es quitarle al Estado sus facultades fundamentales que hacen que sea un Estado, básicamente, que es el manejo de renta, el manejo de comercio exterior, el derecho que tiene de administrar y de manejar sus transacciones financieras internacionales. Todo eso han venido, digamos, construyendo especies de alcabalas, incluso por ahí, haciendo una recopilación de estos datos, más de 50, 60 transacciones financieras que se ha realizado el Estado venezolano para traer alimentos y medicinas han sido retenidas o devueltas otra vez al país, es decir, no se ha podido importar. Incluso se está aplicando una reforma de la Ley Patriota en el año 2015, que por supuestamente Venezuela estar vinculada con hechos de terrorismo y tal, y de narcotráfico. Fíjate tú que no es nada más una narrativa, sino que es digamos, un discurso que tiene implicaciones prácticas. Ya creo que el lunes creo que está preparando Trump otra sanción en contra del petro. Sí, sí. Una advertencia en contra del petro. Lo que pasa es que ya ahí eso lo vamos a hablar al final. Exacto. Pero claro, eso tiene unas implicaciones geopolíticas importantes. Pero para tratar de cerrar la idea, entonces el Estado está siendo atacado por múltiples mecanismos, con múltiples métodos, y está atacado de forma envolvente. Es decir, hay una política diseñada para vaciar al Estado y que el Estado no pueda tener, digamos, esa facultad. Entonces la dolarización viene digamos, a completar ese círculo de operaciones y a atacar, o el punto fundamental, el punto medular, que es básicamente la impresión de la moneda. Entonces yo no lo vería nada más como un tema de campaña, como una idea propia de Henry Falcón,
sino que está vinculado a un plan mucho más grande y que está buscando en la dolarización dar el tiro de gracia que han venido impulsando los Estados Unidos con el bloqueo financiero e impedir que el Estado pueda realizar las actividades normales que realiza todo el Estado venezolano. Y para cerrar, hay un aspecto táctico que a mí me gustaría afirmar, que no sé, tampoco se dice mucho en los medios, incluso parte de lo que opinamos sobre política y sobre economía en Venezuela del lado del chavismo, no lo hemos develado en su totalidad, que es que Falcón tiene un gran problema electoral, porque es imposible que le pueda quebrar votos al chavismo, porque está obviamente reconocido como un actor opositor por toda su trayectoria después de que traicionó a Chávez. Sin embargo, él necesita los votos de la clase media, que obviamente tiene una tendencia fuerte al abstencionismo por el fracaso de su dirigencia y por la falta de credibilidad que tiene, y necesita esos votos de la clase media. Esos votos pueden ser arrastrados por los dirigentes con mayor renombre o con mayor perfil. Entonces, la idea de la dolarización, que ya fue aplaudida por Steve Hanke, incluso Steve Hanke le dijo a Henry Falcón, si Henry Falcón apoya la dolarización, Henry Falcón gana. Y Steve Hanke es un referente intelectual para María Corina Machado, es un referente intelectual para todo un conjunto de políticos de extrema derecha que están peleados a muerte con Henry Falcón. Entonces, una estrategia de persuasión de si Steve Hanke apoya a Falcón, ¿por qué no le apoyaría a María Corina? Exacto. Eso en lo local, pero en lo internacional, Falcón también tiene un grave problema, que es que los Estados Unidos, en conjunto con estos dirigentes opositores, están impulsando una campaña de deslegitimación del hecho electoral del 20 de mayo para producir una escalada de las sanciones financieras que podrían terminar en un embargo no solamente petrolero, es decir, una cuestión de bastante gravedad. Entonces, él quizás está proponiendo la dolarización, está intentando hacer este canje. Yo te ofrezco el control financiero de Venezuela, que no es poca cosa, es decir, que tú, Reserva Federal, domines económicamente a Venezuela a cambio de que bajes el tono de la confrontación y en algún momento me aceptes a mí como un candidato que está en un proceso legal y legítimo dentro del marco de la Constitución para yo poder traerme algunos votos de la clase media, que obviamente está siendo gobernada por estos políticos de extrema derecha que dicen, no, esto es un narcofraude, esto es una elección por fuera de la Constitución. Y yo creo que también hay un elemento táctico de persuasión de Henry Falcón con el tema de la dolarización, digamos, del uso político en lo inmediato. ¿Quién gana con una dolarización? Porque la gente, el imaginario, pues, la gente de clase media sobre todo dirá, bueno, pero es que así voy a poder manejar dólares en vez de manejar bolívares y me voy a volver rico. Ajá, me voy a volver rico rápidamente, ¿no? Voy a manejar dólares nada más. ¿Quién gana realmente y por qué en una dolarización? Bueno, hay actores que están divididos, ¿no? Hablando de los economistas de la oposición, divididos en sobre dolarizar o no Venezuela. Para mí esa discusión es la misma discusión que puede tener la Mesa de Unidad Democrática, donde todo el mundo está de acuerdo que hay que acabar con el chavismo, pero no se ponen de acuerdo en cómo. Estos señores, estos factores económicos están debatiendo en que hay que desmembrar la economía venezolana, solo que están tratando de ver cuál es el método correcto. Por supuesto que todos aspiran a ser beneficiarios pues, de esa recaptura del poder político en Venezuela, ¿no? Hay intereses, por supuesto, que estarían ocultos, ¿no? Pero que nosotros estimamos que puede ser intereses que van a salir a flote si eso, en un supuesto negado, se llega a dar, de que la derecha gane y dolarice Venezuela. Por supuesto, la gendarmería que está patrocinando el endeudamiento, ¿ok? Ricardo Hoffman es de los que patrocina el endeudamiento de Venezuela con el Fondo Monetario Internacional. Pero hablando de Francisco Rodríguez y de los factores aliados a la campaña de Henry Falcón, estamos hablando de Torino Capital. Torino Capital es una firma que trabaja con los bonos venezolanos, ¿ok? Los bonos venezolanos, sabemos, son papeles emitidos, son papeles de deuda, ¿ok? Torino Capital trabaja con esos bonos, es una interlocutora con esos bonistas, ¿ok? Lo que quiere decir que para dolarizar la economía venezolana, ¿ok? Financieramente sería únicamente viable a partir de la adquisición de megadeuda. Okay, eso lo podemos explicar más adelante con más detalle. Pero la adquisición de megadeuda implica un beneficio, la conformación de un oasis financiero con muchos beneficios favorables a Torino Capital y a los tenedores de bonos. ¿Qué quiere decir eso? O sea, la restricción provoca más bien concentración de capital. Mira, lo veo así. O sea, lo ponemos de esta manera. Si se controla la moneda desde la FED, la acumulación de capital va a ser más Por supuesto. rápida. Una dolarización de Venezuela
podría favorecer a los acreedores de deuda de Venezuela, que puede ser el Fondo Monetario Internacional o pueden ser también en simultáneo los bonistas. ¿Qué significado tiene para los bonistas que Venezuela adquiera megadeudas? Significa que tienes una economía que tiene un gran respaldo en petróleo, que va a quedar confinada para una deuda eterna, con un servicio de deuda muy doloroso, es decir, con un pago de deuda anual muy doloroso, muy cuesta arriba, con unos grandísimos beneficios para estos sectores. A mi parecer, y esto lo digo así casi sin duda, quienes se verían beneficiados de una dolarización de Venezuela, viniendo patrocinada de Torino Capital, serían los capitales buitres, los fondos buitres. Son los que quieren hacer carroña de una economía como la venezolana, dolarizada y con un alto respaldo. Ya lo hicieron con Argentina. Sí. De hecho, fíjate, yo creo que hay unos temas que hay que mencionar con respecto a la dolarización. Hablábamos hace unos minutos de precios. Los precios en la economía no son amables, es decir, hay una destrucción de los sistemas de precios, de los sistemas de abastecimiento que genera un efecto muy nocivo en la población. Y esa sensación de pesimismo económico en la población hace que muchos sean proclives o se sientan indefensos y asuman que lo necesario para la economía venezolana tiene que venir de una solución mágica, algo que tú saques como un conejo del sombrero que permita resolver todos los problemas del país de manera automática, ¿no? Pero lo cierto es que la dolarización no tiene, vamos a decirlo, no implica el desarrollo de un país. Y hago una cita de Ricardo Hoffman. Ricardo Hoffman, recordemos, él fue un factor que participó en la dolarización de Ecuador. Él dice que la dolarización de Venezuela es inviable, ¿ok? Y él dice, por ejemplo, fíjate, en un artículo que él llama, que él ya sacó, que se llama El espejismo de la dolarización, allí dijo, ¿ok?, que la dolarización en Zimbabue, se refirió a ella, dijo, a 10 años de la dolarización de Zimbabue, es un país 32% más pobre que hace 20 años. ¿Ok? Es decir, el mismo Ricardo Hoffman admite que la dolarización no necesariamente es una cura para todos los países. Aparte que ahí en Zimbabue se propició también la hiperinflación inducida. Correcto. Exacto. Correcto. Eso lo explicábamos aquí con Pascualina Curcio. Sí, una de las cuestiones que vale la pena mencionar sobre la dolarización. La propuesta de Francisco Rodríguez impone la desaparición de las reservas internacionales, porque él dice que las reservas internacionales pierden su razón de ser. ¿Okay? Dice que las reservas internacionales son medios de respaldo para los bolívares que están en circulación. Pero lo cierto es que las reservas internacionales tienen muchas aplicaciones más allá de eso. ¿Okay? Aquí en Venezuela se utilizan incluso para cumplir en una cuota pequeña pago de compromiso de deuda o en algunos casos importaciones. Pero la propuesta de dolarizar Venezuela viene con la erradicación de desaparecer las reservas internacionales. Ricardo Hoffman está en contra de eso. Él dice que el propósito, de hecho, de la propuesta de Francisco Rodríguez y Henry Falcón es tomar las reservas internacionales para ponerlas a circular en el proceso de monetización de la economía con dólares. ¿Okay? Ricardo Hoffman dice que eso no es viable, que eso no es coherente, que eso no tiene sentido. O sea, la cuestión es que con ello, y esto responde a una de las grandes preguntas que hay, con la dolarización va a mejorar la cantidad de productos. Según Ricardo Hoffman, no, porque tú agarras los ingresos de renta petrolera y las reservas internacionales y las vas a poner a circular como moneda y eso erradica la posibilidad de que se puedan generar importaciones a partir de esos dólares. Lo que quiere decir que no van a venir mercancía, no van a venir insumos, no van a venir bienes de capital, maquinaria, que van a facilitar la producción para que haya abastecimiento interno. Lo que quiere decir que la dolarización no mejora el problema del abastecimiento, que sabemos es una variable que está muy ligada a la inflación. Una de las cuestiones que se preguntan algunos, bueno, pero la hiperinflación, la dolarización erradica la hiperinflación, como si la hiperinflación estuviera exclusivamente ligada a la emisión monetaria. Lo cierto es que en Venezuela eso no es así. La economía venezolana tiene muchos componentes especulativos asociados a la subjetividad rentista petrolera que profundizan el escamoteo, que profundizan el desarrollo de la inflación en la economía real. Entonces tú te preguntas si la economía dolarizada, por el contrario, no se puede convertir también en una economía donde se produzcan los desmanes inflacionarios, los desmanes especulativos, pero en dólares. O sea, ¿acaso el sector privado venezolano, el comercio,
va a prescindir, va a hacer de lado su actitud, si se quiere, amponil, porque la economía esté dolarizada? Yo asumo que no. Y este es un componente importantísimo en la cuestión inflacionaria. Repíteme eso, Franco. Yo creo que una economía dolarizada, tú cambias bolívares por dólar, pero las actitudes amponiles del sector privado no van a desaparecer por eso. Es tan sencillo como eso. Y no te hay va una, a provocar una inflación con dólares. Una inflación en dólares. Que no tiene nada que ver con la economía norteamericana. En una economía donde no vas a poder subir los sueldos y salarios, porque si no tienes banco central, no puedes emitir moneda, ¿ok? Es difícil que tú puedas aumentar sueldos y salarios en dólares porque tú no controlas tu economía, lo controla la Reserva Federal de Estados Unidos. ¿Ok? Así es. Lo que quiere decir que en un escenario de dolarización los sueldos podrían quedar perpetuamente bajos, ¿ok? Mientras los precios puedan seguir manteniendo un comportamiento en de alza. crecimiento, o sea, liberación de precios, pues. Claro. Una de las premisas del neoliberalismo. Claro. Ok, nos vamos a ir a un corte, pero al regreso yo quiero hacer una pregunta a los dos. Específicamente, ¿sobreviven las misiones? ¿Sobrevive la inversión social? Esa es la pregunta. Vamos a un corte y ya regresamos. Por mañana hay un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela. Continuamos. Bien, nos fuimos al corte con una pregunta. ¿Sobreviven las misiones? ¿Sobreviven las pensiones? Por ahí creo que tienen una idea, Falcón, de una tarjetita con $50 o $30 o $10. 25 dólares para cada adulto, 10 dólares para cada niño. Aparte a de 30 eso, millones de personas. Aparte de eso, hay que decirle al economista Francisco Rodríguez, que es el que está asesorando a Henry Falcón, dijo el otro día en Fulchola, que bueno, que el petro ellos lo iban a imprimir. No, el petro es una criptomoneda, Francisco. Eso no se imprime. creo que sacó lo retrotecnológico, pero bueno. Sí. Tu opinión, William. Sí, primero que yo estoy casi seguro que no vamos a caer en manos de esta gente tan inteligente. Sí, no, imposible. Esta gente tan estudiada. Entonces, bueno, por ahí uno se siente tranquilo, ¿no? Que no va a pasar de ahí. Sí, fundamentalmente, de facto, las misiones se eliminan. Más allá de cualquier remedio demagógico y populista que quiera hacer Falcón, como lo decía Franco, una realidad matemática de que sumando los compromisos de deuda, sumando las importaciones en Venezuela y además la restricción de no poder emitir moneda, las misiones quedarían por fuera. Sin embargo, hay una reflexión ahí de fondo que es importante, que como diría en su momento Uslar Pietri y otros pensadores venezolanos, que quizá Venezuela es el único país del mundo que no sabe de qué es lo que vive su propio país. Es decir, que tiene, digamos, en el imaginario no se tiene muy bien definido que nosotros somos un país petrolero y que traemos esa historia a cuesta. Y, obviamente, por las propias condiciones de la economía venezolana, una dolarización sería totalmente inviable. Y lo que nosotros hemos visto, que ha sido, digamos, el trayecto de todo este plan de asedio y de bloqueo financiero, es que se está configurando una economía venezolana solamente para el 30 o 40% de su población. Eso es lo que estamos viendo. Incluso es tratar de restituir el estado actual, el estado de la economía antes de que llegara Chávez. Es decir, una economía que solo es buena, que solo es aceptable para el 40 o menos % de la población. Okay. Y específicamente la dolarización lo que está buscando es institucionalizar y certificar eso. Es decir, que la economía solo pueda tener beneficios para el porcentaje de la población de la clase media y un poquito más allá. Respondiendo estrictamente a la pregunta, obviamente las misiones dejan de tener sentido en la dolarización, y lo que hemos visto en estos años de cruenta guerra económica ha sido específicamente que el atributo de poder imprimir moneda y de poder generar dinero de forma autónoma, es decir, que no tienes que consultar a ningún otro país para poder tener tu política monetaria, es lo que ha salvado al país de llegar a estados de estrés y de crudeza económica mucho mayores. Yo pienso, por ejemplo, en los bonos, que cada vez que el presidente Maduro anuncia un bono, todos estamos pendientes de que caiga. Una cuestión como esa, que en tiempos económicos
difíciles como lo que estamos viviendo, una cuestión de sobrevivencia fundamental, en un escenario de dolarización como lo está describiendo Franco, donde es mentira que va a ser la cura de todos los males, es mentira que todos vamos a ser millonarios, es mentira que todos vamos a ser felices, son recursos e instrumentos que se perderían y que obviamente dejarían a un buen trecho de la población sin ningún apoyo y sin ninguna ayuda. Okay. Aquí lo tenemos en cifras, fíjate. Torino Capital, la firma de Francisco Rodríguez, ellos calcularon los ingresos del país este año en unos 28.000 millones de dólares, acorde a la producción petrolera actual y el precio, un estimado del barril de petróleo. 28.000 millones de dólares es el ingreso de la nación este año según Torino Capital. Okay. Fíjate, con un salario de $30 mensuales, la nómina del Estado costaría 2.160 dólares. Okay, 2.160 millones de dólares. Okay. Fíjate, la tarjeta de Henry Falcón, una tarjeta de $25 para 20 millones de adultos y $10 para 10 millones de niños. Eso costaría 7.000 millones de dólares al año. ¿Ok? Fíjate esto. La CEPAL calculó las importaciones venezolanas para el año 2017, supongamos que sean iguales para el año 2018, en unos 18.000 millones de dólares. ¿Ok? Sumémosle a eso, el servicio de deuda externa que tiene la República, que puede costar este año más o menos unos 8.000 millones de dólares. Cuando tú sumas esas cuentas, eso te da 35.000 millones de dólares, lo que quiere decir que a partir de los ingresos de 28.000 millones de dólares, ya tenemos un déficit de 35.000 millones de dólares. Y eso no incluye, no incluye ni misiones sociales, ni obras de infraestructura del gobierno venezolano, ni ninguno de los bienes y servicios que genera, en los que invierte el Estado venezolano, más allá de la nómina de personal y de las pensiones. Lo que quiere decir que por matemática elemental, ni las obras, ni las infraestructuras, ni los programas sociales tienen asidero matemático o tienen lugar en el plan de dolarización de Henry Falcón. Entonces, ¿cuál sería la fuente para financiar el déficit? La fuente tiene que ser necesariamente el endeudamiento o el mega endeudamiento. Entonces la gente, algunos podrían decir, oye, pero no importa, pues que se adquiera nueva deuda, que con eso sirve para traer dólares y que circulen los dólares en la economía y con eso nos parapeteamos y con eso nos arreglamos y todo va a ser una maravilla. Lo cierto es que eso es incongruente totalmente desde el punto de vista. ¿Por qué? Porque la tarjetica en dólares de Henry Falcón, si cuesta 7.000 millones de dólares al año, costaría en 10 años 70.000 millones de dólares. Y yo me pregunto, ¿qué Fondo Monetario Internacional va a dar 100.000 millones de dólares para que tú utilices 70.000 millones de dólares en paliativos y en tarjetica? ¿Me explico? ¿Qué quiere decir eso? ¿Qué Fondo Monetario Internacional aceptaría que tú vayas a paliativos sociales cuando es precisamente lo primero que elimina? Correcto. Lo que quiere decir que la tarjeta de Henry Falcón es mentira. Eso es una oferta engañosa de campaña. Es matemáticamente inviable. Torino Capital está al tanto de eso y es, por supuesto, una trampa cazabobos en tiempos, vamos a decirlo, en tiempos electorales y en tiempos económicos como los actuales, donde la gente a veces espera una solución mágica a todos sus problemas económicos. Sí, y también digamos la irresponsabilidad consciente también de estos actores, porque digamos tú al dolarizarte está ligado a los mismos flujos financieros de los Estados Unidos y del sistema financiero internacional. Como se prevé que exista pronto, si no existe una gran guerra como la que están proyectando los Estados Unidos, va a haber una crisis financiera enorme. Es decir, ¿De verdad tú crees, políticamente hablando, que le conviene a Estados Unidos una guerra en su patio? En su patio no, pero la pueden hacer en Medio Oriente, la pueden hacer en alguna zona de Asia, como están, digamos, proyectando. Sí, porque es que, yo siempre he pensado que para Estados Unidos, y sobre todo con la crisis económica que tiene, una guerra en su hemisferio, o sea, en el hemisferio, sería, pero muy, muy costosa para ellos. Sí, no tienen, digamos, los mecanismos tampoco para poder encapsularla. Sí, también, digamos, para poder dirigirla a más o menos algunos objetivos políticos inmediatos de un enfrentamiento bélico. Y además que también lo que acaba de suceder en Siria está demostrando la efectividad de los sistemas antiaéreos rusos que adquirió Venezuela hace muchísimos años y que permite también hacer las comparaciones que va a hacer, y que los mandos militares estadounidenses también sacan sus cuentas. Saben que el fracaso en Siria se puede repetir en otras zonas donde están buscando objetivos similares. Pero digamos, quería ir para allá, que esa dolarización que te conecta
directamente con estos flujos financieros en una eventual crisis financiera que está por darse en el sistema financiero ligado al dólar por distintas razones, Venezuela quedaría, digamos, expuesta a los desmanes y a los efectos negativos de una crisis bursátil o de la bolsa de Wall Street, como ocurrió en el año 2008. Es decir, si eso se mezcla con una caída por diversas razones geopolíticas del ingreso petrolero, Venezuela no va a poder tener la posibilidad ni de construir una vivienda, ni de poder entregar una ayuda social, ni de poder tener una política de asistencia a la población que pueda aminorar esos costos. Es decir, el Estado quedaría como una foto pegada en la pared, como una institución vacía, sin sustento, sin nada que hacer. No quedaría ni siquiera el Banco Central, no existiría ni siquiera una reserva internacional y la población quedaría, digamos, a la suerte de Dios. Es decir, más allá de la persuasión y del uso táctico del tema de la dolarización, es muy irresponsable, y eso tenemos que decirlo así, de que él esté intentando conectar a Venezuela con una economía que está decrépita, que está en una crisis terminal y que está cayendo, justamente cuando todo el mundo está evolucionando hacia una desdolarización. Es decir, incluso le leía a Grisanti, que también es de Ecoanalítica, diciendo, yo no sé qué le pasa a Falcón, la dolarización es un tema fuera de moda, además. Es decir, ni siquiera los gobiernos más neoliberales de la región, que tuvieron también proceso de hiperinflación por otras razones, se plantearon el tema de la dolarización. Es decir, ese experimento que hizo Hanka, además, que fue un actor fundamental en Europa del Este, después de la caída de la Unión Soviética, era también para mostrar que, bueno, que el neoliberalismo tenía fortaleza, había triunfado y que lo iba a demostrar sustituyendo las monedas. Pero después de los años se demostró que la dolarización no es efectiva, ni siquiera para los países que tienen, digamos, condiciones distintas a las de nosotros y que puede hacerla más viable. Entonces, también el rasgo de irresponsabilidad de conectarnos con una economía que está en una crisis terminal, justamente cuando el mundo está virando hacia otras formas de comercio, hacia una desdolarización de los distintos mercados para buscar protegerse de una eventual crisis financiera del dólar. Yo fortalezco el argumento de William con respecto a la poca capacidad de maniobra y vulnerabilidad que tendría el país si la economía estuviera dolarizada y baja el precio del petróleo, ¿no? Supongamos que nosotros estamos ingresando al país 30.000 millones de dólares con un petróleo a 100, en una economía dolarizada, ¿no? Son 30.000 millones de dólares que ingresan al año. Si el precio del barril cae a $50, a la economía ingresarían solo 15.000 millones de dólares. Dime tú qué pasaría en la economía venezolana, con esa caída importante de los dólares, sin la capacidad del Estado de poder generar moneda. ¿Me explico? Es decir, se generaría un desbarajuste que el mismo Asdrúbal Olivero lo define como un shock muy difícil de lidiar, palabras textuales de él, un shock muy difícil de lidiar. Es decir, él dice que la vulnerabilidad sería enorme. Por otro lado, yo creo que hay un factor geopolítico que también hay que mencionar. ¿Por qué estaría Venezuela, o mejor dicho, por qué hay unos sectores propensos a la dolarización en Venezuela? ¿Para hacerle el juego a quién? Para hacerle juego a los grandes capitales, a los Fondos Monetarios Internacionales, a los capitales buitres, sí, pero eso no es la ecuación completa. La ecuación completa es el factor geopolítico. Fíjate, en estos momentos donde se está produciendo una debacle del dólar a nivel internacional, nosotros nos estamos encontrando con que Estados Unidos necesita una economía petrolera que se dolarice para establecer y confiscar esa economía como un bien de respaldo petrolero a su moneda. Es decir, el auge del yuan en las transacciones, en la compra de petróleo a futuro, que está siendo impulsado por China, es un golpe durísimo a la hegemonía del dólar en el mercado y en el comercio mundial. Estados Unidos necesita ahora, con sentido de urgencia, una economía a la cual someter y una economía con petróleo a la cual someter y a la cual dolarizar para, vamos a decirlo, darle un aliento nuevo al petrodólar, que sabemos que es el modelo... ¿Es posible que Estados Unidos pueda darle aliento al petrodólar? Sería darle algo más de vida, pero la debacle está a la vuelta de la esquina, ¿no? O sea, las fuerzas telúricas del sistema financiero internacional están aspirando al desplazamiento del dólar, el cual, hay que decirlo, va a seguir siendo muy importante en el comercio internacional, pero no va a ser la moneda hegemónica en el contexto de las relaciones exteriores y del comercio. El dólar está siendo asediado por los futuros petroleros en yuanes, está siendo asediado por el comercio en monedas nacionales en Eurasia, por el auge de las criptomonedas, y estos factores están, si se quiere, carcomiendo la capacidad del dólar de mantenerse en el sitial donde está. Si Venezuela cae en manos otra vez de Estados Unidos y se dolarice
la economía venezolana, el dólar podría tener una continuidad, o sea, podría prolongarse más en el tiempo, pero eso no quiere decir que pueda sostenerse de manera perenne como la moneda que es al día de hoy, porque los factores geopolíticos que están puertas afuera de Venezuela debilitan la capacidad del dólar, y así va a ser. Sí, hay un aspecto ahí fundamental para fortalecer lo que está diciendo Franco, que es que, digamos, el petrodólar fue la gran arquitectura financiera con la que digamos, Estados Unidos y Occidente lograron un dominio sobre el mercado energético global, pero también, digamos, cómo podían irradiar su influencia en todo el mundo. Es decir, digamos, su principal signo de dominio es ese petrodólar. Pero lo que está en juego, como bien decía Franco, con el tema de esa desdolarización que va marchando por distintas vías en el mundo, es que se le cae un negocio fundamental. ¿Cuál es el negocio que tienen los Estados Unidos con la compra de petróleo en dólares? Básicamente es, yo te compro el petróleo en dólares y todos, digamos, los países, los grandes consumidores de energía compran petróleo en dólares y ese país que recibe los dólares los reinvierte ¿dónde? Ese era el negocio. Es decir, no era nada más garantizar la compraventa en el mercado energético de dólares, sino que ese excedente y ese dinero que reciben los países lo reinvierten luego en bonos del Tesoro estadounidense. Con esos bonos del Tesoro estadounidense, la Casa Blanca y el Pentágono puede aumentar su presupuesto de defensa de una forma animal y lograr aumentar su presupuesto militar. Es decir, si hay una interrupción de los flujos financieros actuales en el mercado energético, Estados Unidos dejaría de recibir dinero en términos de emisión de deuda para poder seguir manteniendo su gasto militar y sus empresas militares en el exterior. Donald Trump está haciendo una amenaza, ¿no? Creo que incluso se ha tomado como noticia en estos días. Dice que probablemente el próximo lunes emiten otra nueva sanción. Van a amenazar a todo aquel que agarre y trabaje con Petro, ¿verdad? ¿Es posible parar al Petro como moneda, como criptomoneda? Podría generar algún efecto en algunas cuentas, en algunos usuarios, en algunos, vamos a decirlo, pequeños capitalistas de riesgo de criptoactivos en Estados Unidos, quizás en algunas empresas dentro de Estados Unidos, pero tecnológicamente es muy difícil que puedan frenar al Petro, por la característica que tiene. Entonces sería como tratar de frenar Bitcoin y no pudieron. Exacto, exacto. De hecho, por los estudios que venimos haciendo, la banca internacional, tratando de avanzar hacia la criptomoneda, ha tratado de normar la criptomoneda y no ha podido. Simple, no ha podido porque la criptomoneda nace como una respuesta a todo el robo que se hizo con la burbuja. Sí, no, y está fuera del dominio del Estado-Nación, que eso es un aspecto fundamental. Sólido. Nosotros en Misión Verdad escribimos una especie de manual para sabotear las sanciones contra el Petro, que era como darle ideas a los estadounidenses que tuvieran intención de comprar para ver cuáles eran los mecanismos que tenían que tomar para pasar por encima de Trump. Y cuando hicimos el manual realmente eran dos únicos pasos que tenían que hacer. Claro, si en la etapa de preventa un estadounidense compró Petros con su cuenta en Bank of America o en otro banco estadounidense, para decirlo en términos ya no se jodió. Pero ya como sabe que está la sanción, que no, digamos, no puede comprar ni participar en transacciones con el Petro, él lo que tiene que hacer rápidamente es abrir una cuenta en un exchange y comprar los Petros con otra criptomoneda. Es decir, abrir una cuenta en internet que le tomará 5 minutos y comprar los Petros que le tardará 2 minutos más. Es decir, en 7 minutos puede anular el poder de los Estados Unidos a nivel financiero. Entonces, eso, digamos, te da una dimensión y el tamaño de el alcance. Pero se refiero hace como 5 años, ya Rusia y China trataron de lanzar una criptomoneda, no se pudo. Sí. En ese momento no estaban dadas las condiciones como para hacerlo. Sobre todo geopolítica. Exacto, no estaban dadas las condiciones. Sin embargo, ahorita sí están dadas las condiciones. De hecho, Irán incluso está hablando de lanzar una criptomoneda también. Turquía también. ¿Cómo ven ustedes el futuro económico de Estados Unidos? Sí, bueno, digamos que la criptomoneda... Yo sé que ellos tienen muchas formas de mutar. Sí. Pero su hegemonía va a continuar. Va a entrar en un proceso de declive pronunciado. Sin embargo, nosotros hemos venido haciendo el seguimiento de la situación y al fenómeno de las criptomonedas. Ya hay, digamos, distintas
métodos para tratar no solamente de intentar normarlo, de, digamos, crear una arquitectura legal y jurídica que limite su funcionamiento, sino que también incluso las agencias de inteligencia y las agencias de seguridad de los Estados Unidos están asimilando la tecnología blockchain, digamos, para tecnificar mucho más su proceso de espionaje y de análisis de la información. Y los grandes bancos, por ejemplo BlackRock y otras grandes instituciones financieras radicadas en Estados Unidos, están emitiendo futuros con criptomonedas. Es decir, están utilizando la criptomoneda como un mecanismo de especulación. Básicamente meten un título de valor entre un comprador y un vendedor en criptomonedas diciendo que el Bitcoin va a subir en tanto por ciento en un tiempo determinado para buscar, digamos, obtener ganancias. ¿Eso puede pasar con el petro? Con el petro, digamos, dependiendo de, porque todavía, digamos, más allá del libro blanco, un conjunto de alcances que tiene que definir el propio petro y que también tendrá que medirse en la propia realidad a ver cómo va a terminar siendo. Obviamente, incluso nosotros estamos creando mecanismos para que eso no suceda, para que no se especule con el petro. Claro, y que además que la criptomoneda venezolana es inédita en el mundo porque es la primera criptomoneda creada por un Estado. Y que tiene respaldo. Totalmente, distinto a las otras criptomonedas. Pero digamos un aspecto fundamental de que te describe cómo el chavismo ha venido haciendo política en tiempos de guerra. Porque la criptomoneda es una idea ultraliberal, incluso está negando al Estado y negando toda institucionalidad que está por encima del individuo. O sea, es una idea muy radical en términos de esa concepción liberal del mundo. Y el chavismo... Yo diría que no solamente es liberal. Es anarcoliberal. O sea, es anarcoliberal. Es anarcoliberal. O sea, porque también fue una respuesta en contra del robo permanente del sistema financiero mundial. Fue una respuesta. Totalmente. Pero la habilidad del chavismo, es decir, la habilidad que tiene para adaptar una idea que específicamente no colinda con sus coordenadas ideológicas, para transformarla en un método que le puede permitir salir del bloqueo financiero. Y no solamente que lo hace Venezuela, incluso la revista Time hace poco sacó una investigación citando alguna fuente del Banco Central ruso y dijo que los principales asesores económicos de Putin estaban trabajando de cerca en, digamos, la construcción de lo que va a ser el petro. Entonces, no es nada más una idea que tomamos nosotros nacionalmente, sino que está adaptado a un momento geopolítico donde todos los países están viendo en el futuro que Estados Unidos se va a ir al carajo, junto con Occidente, sus principales instituciones, sus principales normas financieras, y todos están buscando en un mundo que ya es multipolar. O sea, ya nosotros no deberíamos hablar de que vamos a hacer la multipolaridad de Chávez, que no estaba errado. Exactamente, entonces lo que vamos a tener en las primeras de cambio es un cambio en la geografía financiera global y una tensión permanente entre lo que quede del dólar y sus alcances, lo que vaya subiendo a nivel de criptomonedas y cómo se vayan utilizando estos nuevos mecanismos energéticos que van a ir coincidiendo con estos nuevos fenómenos financieros. Es decir, no vamos a tener una realidad absoluta. O sea, yo digo que lo pensemos por fuera, digamos, de la estética hollywoodense de la victoria final y la caída de la Casa Blanca y Estados Unidos murió un bello sábado por la tarde. O sea, yo digo que lo veamos en aspectos mucho más reales y ese cambio de la geografía... Es un tema de soberanía también, el respeto que nos deben ellos a nosotros. Exactamente, y además que lo crítico es que después de la Guerra Fría, que Occidente dice que es la idea triunfante, que debe gobernar al mundo por sobre todas las cosas, hay un regreso del discurso de la soberanía, hay un regreso del discurso de la nacionalidad muy asentado en varias zonas del planeta que están utilizando estos mecanismos para reafirmarse. Exacto. Es decir, hay una conciencia de que a futuro se está configurando un mundo por fuera... Perdón, Serafino, pero no solamente el hecho del nacionalismo en sí, de la idea de soberanía, sino la idea de soberanía complementada con otros estados para un buen vivir, es decir, para vivir bien. O sea, para vivir, ¿cómo te digo? Para intercambiar. Exactamente. Para intercambiar y no imponer mercado. Exactamente, fíjate tú, eso es lo que, por ejemplo, internacionalmente está quedando también en evidencia. O sea, Estados Unidos reclama una autoridad sobre Siria que realmente no tiene, más allá de que Occidente en sí mismo necesita reafirmarse en la superioridad contra los demás para poder tener una razón de existencia. Es decir, Trump, y aquí digamos sacando un poco el tema para la geopolítica, Trump, si hubiera hecho lo que decía en campaña, es decir, una política no intervencionista, una política comercial, digamos, que restituyera ciertamente el valor nacional de la economía estadounidense, si eso lo hubiera hecho, Occidente no tendría sentido en el mundo, porque Occidente solo tiene sentido haciendo lo que hizo ayer en Siria, es decir, reclamando que yo soy superior a ti y yo debo gobernarte porque yo soy mejor que tú. Eso es lo que está en el fondo. Pero en estos últimos años, donde hay una pérdida de influencia,
qué es lo que están pensando los países internacionalmente, digamos, los que no son los más genuflexos. Oye, si yo, digamos, me fotografío y poso con Trump, si le hago caso a Trump, ¿cómo quedo yo a lo interno de mis países? Quedo sumamente mal. Si yo le digo que sí a todo lo que me dice Occidente y a todo lo que me dicen los Estados Unidos, ¿cómo quedo yo a nivel político? A nivel de los pueblos. O sea, exactamente, son cosas que se están quebrando. ¿Qué es lo que está capitalizando hoy López Obrador? Que tiene las encuestas a su favor para ganar las elecciones en México, y eso puede trastocar el mapa político de América Latina, por el tamaño de su economía, por la importancia que tiene a nivel internacional. Está capitalizando el, digamos, para no decir una grosería, el arrodillamiento de Peña Nieto en función de Trump, porque esa política antimigratoria, te va a colocar el muro, todo eso lo está capitalizando un discurso soberanista de López Obrador, que es lo que está capitalizando Petro en Colombia. Efectivamente, esa política de rivalidad contra un gobierno y un conjunto de instituciones que se están viniendo abajo. Entonces, todos políticamente estamos claros que Estados Unidos está en un proceso de crisis y todo el mundo está buscando la forma de reacomodarse en ese escenario de colapso global. Quiero terminar con esto. Quedamos claro que la dolarización es un tema pasado de moda. Nefasto. Ajá, nefasto. Ahora la pregunta es, ¿qué tipo de plan de gobierno ofrece la oposición? Porque que no sea algo desfasado y está fuera de lugar, ya el neoliberalismo es más bien una herramienta super usada, gastada, que va en contra, incluso estamos hablando de Latinoamérica y el retorno probable de todos los gobiernos de los gobiernos revolucionarios. O sea, hay la posibilidad de un retorno, de una nueva oleada revolucionaria. Mira, la propuesta económica de la oposición es el desmembramiento de la economía toda y la destrucción de la riqueza venezolana, la confiscación. ¿Okay? Esa es la propuesta de fondo. O sea, si miramos desde todas las variables, la propuesta de dolarización y más allá de ella, otras acciones complementarias que irían en política económica, como la destrucción de los programas sociales, como las privatizaciones, como la entrega de PDVSA, ¿okay? A factores externos, como la entrega de la riqueza nacional a factores externos, la confiscación de los recursos venezolanos, todo se resume en la síntesis neoliberal de despojar a la población, que son los dueños legítimos de la riqueza nacional y los actores fundamentales del hecho económico, del atributo de poder desarrollarse, del atributo de poder emplear sus recursos, de la facultad que debe tener el Estado venezolano de proteger a la población socioeconómicamente vulnerable. El asunto de fondo es que lo que viene es una destrucción del hecho económico en un eventual gobierno de derecha. Hay que pensarlo así. Si nosotros entendemos que quienes dirigen el planteamiento económico de la oposición venezolana no son precisamente las hermanitas de la caridad, ¿okay? Son factores que están claramente alineados, que son una gendarmería política de poderes superiores a ellos que están en los Estados Unidos y que necesitan que la economía venezolana caiga en revolución para que caiga con ella la revolución bolivariana. Exacto. Pero que una vez esa economía hecha trizas, ellos la tomen, sencillamente la puedan secuestrar para confiscarla a largo plazo. Para Estados Unidos, en el caso de la economía venezolana dolarizada, convertirla en un instrumento, en un mecanismo de respaldo al petrodólar. Loca. Sí, bueno, fundamentalmente con todo lo que ha ocurrido estas últimas semanas y que también se nos queda por fuera el tema de la Cumbre de las Américas, que capaz también por su intrascendencia era como gastar tiempo en comentarla, pero creo que también ahí hay un síntoma importante, porque cuando comenzaron la emergencia de los gobiernos de derecha en los últimos tiempos, digamos, veíamos inminente un conjunto de cosas que ahora también como que se están quebrando. Y fundamentalmente lo que estaba ocurriendo, obviamente con sus propias coordenadas, sus propias intensidades en Medio Oriente, lo estamos viendo también en América Latina. Es decir, se llegó a un punto en que todos los gobiernos aliados de los Estados Unidos no les conviene ser aliados de los Estados Unidos. Es decir, se llegó a un punto de contradicción fundamental, porque incluso todos estos gobiernos, por más genuflexos que sean, saben que acompañar a los Estados Unidos, claro, lo acompañan en lo declarativo, se toma la foto, dice que no van a reconocer las elecciones, es decir, cumplen, digamos, con la superficie, pero para el plan que tienen los Estados Unidos contra Venezuela, esta clase política regional no les conviene, y por eso también los tumban de los gobiernos,
le sacan casos de corrupción como el caso de Brecht y otros casos como la operación Lavallato en Brasil. Es decir, hay, digamos, un gran estado de redefinición de las relaciones políticas, de las relaciones internacionales a nivel planetario que está colocando, digamos, a prueba también la capacidad de tomar fotografías cada vez más reales de los acontecimientos mundiales. Y sobre todo que se da, y con esto quería más o menos cerrar, que es que cuando este proceso de declive siga evolucionando, la única voz autorizada para poder nuclear realmente una idea de una Latinoamérica que se mira a sí misma y que deje de pensar hacia el norte va a ser Nicolás Maduro. Exacto. No va a ser otro. Porque Trump lo que está generando, y que eso también debe tener... Por eso yo he repetido varias veces que más temprano que tarde a Nicolás Maduro se le va a reconocer, incluso estar al frente de esta nueva oleada. Claro, exactamente, porque fíjate tú, te coloco este caso, el conflicto bilateral con México, la política de antimigración, ese desprecio hacia Latinoamérica, ¿cuál es el único frente político, el único país que puede tener la capacidad de enfrentar eso y además, digamos, en sus coordenadas latinoamericanas? Va a ser Venezuela. Va a ser Venezuela y Nicolás Maduro, que ha venido sufriendo y batallando un conjunto de operaciones de verdad muy sofisticadas, de muy poder blando y que también mezclan mecanismos de poder duro y que ha logrado salir, hacer que el país salga ileso de un conjunto de situaciones bastante peligrosas para la estabilidad y la unidad nacional de Venezuela. Entonces digamos que el futuro y los vientos están más a favor que nosotros, que incluso que muchos gobiernos que creían que con la protección de Washington se iban a salvar. Y creo que eso es un elemento importante. Quería mandarle un saludo, ya estamos terminando, quería mandarle un saludo a Parra, Mayor Parra, que está en el destacamento de frontera número 353, comando de zona por allá por Guadualito. Un abrazo desde acá. Ha hecho un decomiso importante de billetes que están tratando de sacarlo de frontera, de contrabando de combustible y otras cosas más. Un abrazo desde acá, camarada. Y quería hacer un comentario final. Hay un puente que está en Guatire, el cual se encontraba en malas condiciones. El alcalde, Hugo Martínez, es un camarada, amigo, el alcalde del municipio Plaza, me informó para información que le pueda llegar a todos los usuarios de allí de Guatire, que ya se había previamente pasado punto de cuenta al gobernador Héctor Rodríguez, y Héctor Rodríguez le aprobó ya el punto de cuenta para arreglar el puente. Se lo aprobó recién, ya están haciendo las fiscalizaciones y va a hacerse el trabajo que hay que hacer. Eso todo en revolución. Ustedes saben que a veces, y el comandante, el presidente lo dijo en una oportunidad, que tenemos de alguna manera que agilizar el tema de los puntos de cuenta y las contrataciones. Eso lo habló el presidente recientemente. Porque en el tema del punto de cuenta, Contraloría, viene, después suben los presupuestos. Un abrazo a Hugo Martínez. Y que pronto me pase una foto de ese puente que hayan arreglado. Muchas gracias a Franco Bielma, muchas gracias a William Serafino, el carajito de Misión Verdad. Gracias. ¿Te lo dijo aquí? Bueno. Eso era. ¿Ah? Gracias. Muchas gracias a los dos. Estaba invitando a Serafino y a Franco Bielma para ver si hacíamos un trabajo especial con todos estos elementos de economía, incluyendo con Pascualina Curcio, para tratar de hacer un trabajo especial de información directa, con números, cifras, estadísticas para el pueblo venezolano. Para que se despida. Bueno, nada, muchísimas gracias por la invitación. Seguiremos ahí en Mircio en Verdad generando contenido necesario, no solamente para los que hacen comunicación, sino para... Perdón, no es municipio Plaza, es municipio Zamora, estoy equivocado. Zamora. Me acaban de regañar, es municipio Zamora. Zamora en Guatire. Pues. ¿Y vas a meter en problema a alguien más? Sí, ya iba. No, municipio Plaza es Guarena, es municipio Zamora. Sí. Un abrazo a Joey que me mandó la aclaratoria, está bien.
Bueno, sí, muchísimas gracias nuevamente por la invitación. Ahí, bueno, convoco a todos los que nos están viendo a que visiten Misión Verdad. Vamos a seguir ahí produciendo contenido, más que el tiempo lo amerita. ¿Y el camarada José Roberto? El camarada José Roberto anda en el país profundo. Anda en el país profundo, entonces, bueno. Ese es mi articulista favorito. ¿Este? Ahí te dejo el teléfono para que le eche una llamada. No, es que yo me comunico con él siempre, pero ese es mi articulista favorito. Sí, está un poco desactivado, pero bueno. No, pero es que el último estuvo bueno. Sí. Pero él siempre agarra, él salta cuando tiene que saltar. Sí, y eso es bueno. Sí. Eso es bueno. Sí. Bien, Franco. Bueno, gracias Mario por la invitación. Hoy, 14 de abril, día de la Segunda República Española. Ojalá venga la tercera. Y bueno... Con Pablo Hasél al frente. Sí, así es. Bueno, también los invitamos a leer misionverdad.com. O sea, estamos haciendo un esfuerzo para desarrollar unos contenidos que puedan ser acordes a la coyuntura económica, política y social de Venezuela. Escribir, desarrollar contenido material para el análisis, para la investigación, es bien complejo en estos tiempos. Y bueno, eso es un esfuerzo pues que se realiza pues para todas las personas que estén ávidos de información, siempre en misionverdad.com. Gracias a ti por la invitación. Muchas gracias a todos. Nos vemos el próximo martes. Chao. Por un mejor mañana y un futuro más brillante, ya lo dijo el comandante, pleno como luna llena. Nicolás Maduro, conductor de las victorias, va guiando a Venezuela por la paz y por la gloria.